Un saludo y sed todos bienvenidos una vez más al Friki Universo de Radio Jabato. Hoy estamos en YouTube y dentro de unos días ya sabéis que nos podréis disfrutar también en formato audio, en formato radio, a través de los canales habituales de Radio Jabato, que es la página web, el 103.8 de la FM de la Comunidad de Madrid y también el canal de iVoox. Y hoy estamos para continuar con ese conjunto de programas especiales que vamos a dedicar sobre el documental que Netflix ha estrenado este año sobre Take That. En la anterior ocasión lo dejamos hablando del episodio 1, hoy lo vamos a retomar desde el episodio 2 hasta lo que nos dé tiempo. No sé si habrá otro programa más o en este lo podremos cerrar todo, eso se irá viendo, depende de lo que nos enrollemos hablando. Y vamos a ver cómo tratamos el tema. Pero antes de eso, y antes de presentar a mi invitado, yo quería comentar que el anterior programa no ha sido el más visto del canal, no ha sido el más escuchado de todos los del Friki Universo en la radio, pero sí ha sido de los más comentados y de los que más feedback me ha llegado personalmente. Y para mí eso es un motivo de satisfacción, porque, claro, yo, como os comenté en el anterior programa, tratar este tema, o hablar sobre Take That para mí es muy importante porque es mi grupo favorito. Así que me siento muy contento de que, aunque no haya tenido mucha audiencia, cosa que yo ya me esperaba, sí que por lo menos veo que ha tenido interés en que la gente ha querido comentar y que la gente que ha comentado además lo ha hecho gratamente. Así que muchísimas gracias a todos los que comentáis y espero que sigáis haciéndolo. Y dicho todo esto, pues presento a mi invitado, que no puede ser otro que el señor Jason Matilla. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hombre, ¿quién va a ser? Para hablar de Take That y enrollarnos y pim, pam, siempre soy yo, claro. Hombre, si tuviéramos que hablar de economía mundial, del IBEX 35 y tal, pues hombre, ya tendrías que invitar a otro, pero para Take That siempre seré yo. No, y también, hombre, y de hecho, no lo vamos a desvelar hoy, pero tenemos pensado hacer otro programa de un tema que a ti te mola mucho. A ver si un día nos organizamos y podemos hablar del tema, porque yo creo que también puede tener interés. Pero sí, no vamos a adelantar acontecimientos. Y lo haremos con mi hermano Marco también, ¿eh? Sí, por supuesto. Vamos con mi hermano Marco, que se puede hacer 3 a la vez, ¿no? Con 3 pantallitas. Sí, claro. ¿no? Sí, pues lo haremos con mi hermano. Sí, perfecto. Pues mira, encantado además de coincidir con él, que yo además he visto los vídeos que hacíais en su momento haciendo vuestras versiones, ¿no?, de escenas de películas conocidas, y a mí me gusta mucho. Un actorazo, Marco Matías, hay que decirlo. Sí. Ahí está el tío que... Hermanos en Ruta, además, me acuerdo de Hermanos en Ruta. Hermanos en Ruta es una pasada, es un documental que lo podéis buscar ahí en el YouTube, que grabamos, estuvimos a esto de hacerlo aquí en la Televisión Autonómica de Valencia, pero que te voy a contar, al final las cosas, pues muchas veces no salen, uno no sabe por qué. Pero bueno, hay que estar ahí en el candelero y dándole caña. Yo, antes que nada, es que me gustaría mandar un abrazo a todos los que nos oyen y los ven y nos escuchan, porque es lo que decías, somos pocos pero bien avenidos, efectivamente. Quizá tú sabes que hay temas que llaman más la atención de primera, pero la gente lo puede ver mucho, porque el tema es una cosa muy googleable, muy buscable, pero luego hay otros temas que, justamente por no ser tan universales, son más cerrados. Pero la gente que les gusta, o sea, si tú, por ejemplo, ahora se ha puesto de moda, Javier Botías, amigo mío, ¿no? Es muy amigo mío, se ha puesto de moda los mentalistas. Tú pones vídeos ahora, podcast de mentalistas, 200 millones. ¿Qué pasa? Sí. Que eso todo el mundo puede comentar o todo el mundo puede verlo. Sin embargo, cosas más cerradas, como hablar de Take That, pues la gente que le mola y de repente ve un podcast de Take That y dice, hostia, aquí hablo yo, o aquí me hago de notar, o aquí pongo algo. Entonces, creo que eso es lo que ha pasado. Además, lo hacemos con mucho cariño y con muchas ganas, y a la gente que le mola, pues oye, se ve un poco reflejado en nosotros. Sí, yo la verdad es que quedé muy contento con el resultado y también con los comentarios de la gente. La verdad es que tengo que decir que, salvo excepciones, normalmente de lo que he hecho de Take That desde que comencé en su momento en el podcasting, porque el primer podcast que hice fue un podcast llamado Hometown, que iba sobre Take That, siempre con más o menos audiencia, siempre he tenido muy buenas críticas o muy buen feedback, la verdad. Hometown lo escuchaba muy poquita gente, Everlasting muchísimo más. O sea, Everlasting además es que fue el segundo podcast que hice sobre Take That.
y estuvo un montón de semanas entre los 50 podcasts musicales más escuchados del país. Yo flipaba, ¿no? Decía, hostia, es un podcast en español sobre Teidad y yo además pues compartía en redes, ¿no? Las estadísticas del podcast y yo flipaba porque las expectativas que yo tenía con ese podcast era que lo escucharan, pues como en Hometown, pues 20, 25, 100 personas, juego mucho, y normalmente los programas eran 500, 600 visualizaciones, bueno, visualizaciones no, porque no era YouTube, era podcast Escuchas, ¿no? audio, pero escuchas eran 500, 600, todos los programas. Y decía, hostia, me llamaba mucho la atención. Yo no sé si es que por lo que sea, en ese momento el algoritmo me echó una mano o algo así, porque luego sí que es verdad que no he tenido podcast musicales que han llegado a eso, de otro tipo sí, pero no sé, me sentí súper satisfecho con ese podcast. Estuvo además nominado a los premios iVoox y claro, no sé. te tienes que sentir satisfecho, tío, porque todas las cosas que haces se nota que las haces con cariño y las haces muy bien. Te lo digo en serio, ¿eh? No, yo no hago la pelota, yo digo la verdad. Entonces, claro, si al final haces un podcast y la gente que te sigue, creo que hay una cosa también importante, ¿no? Cuando uno escucha un podcast, yo creo que lo principal es el tema, ¿vale? Pero luego ya llega un punto, creo que estarás conmigo porque tú sabes millones de veces más que yo de esto, y es la verdad. Pero creo que llega un punto en el que ya, cuando ya te haces un poco a la persona que lleva ese podcast, cualquier cosa que diga ya te va interesando. Quiero decir, ya no sigues solo al tema, sino también a la persona y a su estilo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, de repente, pues si Robbie Williams hace un disco y es de rap, o hace un disco y es de reggaetón, o es de tal, pues lo escucharías por escuchar a Robbie Williams, ¿no? Con los programas esto pasa igual. Yo creo que la gente a ti ya te sigue un poco, no por el tema que dices, sino por ti. Y porque todos los temas que tocas, pues al final, de cierto modo, a mí, por ejemplo, me encanta, ¿no? Cuando hablas de películas antiguas, cuando hablas de los 80, cuando hablas de Teidad, de Robbie Williams, de grupos tal, es como que todos esos temas ya no solo me atrae el hecho de que hables de Teidad, que sería lo que más, sino que llega un punto ya en que me mola escuchar tus podcasts, sean de lo que sea. Y creo que eso está pasando contigo. Sí, pero en el caso del Friki Universo, que dices tú, que hablo de muchos temas diferentes, yo también le pondría el acento en los invitados. Yo tengo la suerte de contar con unos pedazos de invitados siempre. Claro, también. De hecho, Sí. en el que estuvo, en el que tú no pudiste estar, en el de Betterman, vino unos invitados que tienen unas comunidades en Twitter de cientos de miles de seguidores, ¿sabes? Ese programa pues lo vio muchísima gente, creo que es el más visto del canal, pero en 24 horas ya era el más visto de todo el canal, el que más escuchas ha tenido también. Pero gracias a eso, a los invitados también que traes, que son gente muy, muy potente. Yo tengo la suerte de que, siendo alguien no muy conocido, aquí ha venido gente, pero súper potente. Entonces, claro, también tengo que darle las gracias a eso. O sea, no solo lo que haga yo, sino lo que aporta a los invitados, que como es el caso de hoy también, pues tenemos invitados de excepción, ¿no? Que quién mejor que tú, porque puede venir alguien más, pero yo siempre, y te lo dije, amigo, esto lo tengo que hacer contigo. Si viene alguien más, perfecto, pero tienes que venir tú. Si no vienes tú, no lo voy a hacer. Eso es totalmente cierto. Sí. Vamos a ponernos con el tema, porque si no, al final se nos vaya el tiempo, ya llevamos casi 9 minutos y no hemos entonces nada más que 2 veces. Eso es. Bueno, como decía, vamos a retomarlo desde el episodio 2. Yo me quedo sobre todo al principio de este capítulo. La primera frase, ¿no?, por parte de Gary es que se siente avergonzado de no haberse dado cuenta del todo de que todo empezaba a torcerse. Con el éxito de Back for Good, sobre todo, es cuando paradójicamente todo se empezó a ir al carajo. Es cuando pues Robbie se sentía más rebelde porque pensaba que no le valoraban lo suficiente en el grupo y empezó a tener ese comportamiento errático, a abandonarse más a las drogas, al alcohol y un poco a sacar de quicio a sus compañeros y a su manager. Y era justo cuando, como decía, con Back for Good lo estaban petando. Yo quería comentarte una cosa, el otro día lo pensaba, amigo, porque hablábamos de Back for Good. No sé si tú sabes que para componer esa canción, Gary Barlow se inspiró en una canción que creo que era de los 70 de un grupo que se llama The Commodores. ¿La has escuchado alguna vez? Se llama Easy.
¿La has escuchado alguna La vez? canción la escuché en su día cuando me dijeron que cuando leí o cuando me dijeron que estaba inspirada. Sí, encontré un cierto parecido, pero tampoco mucho. Creo Bueno, recordar, yo tú voy, la has escuchado hace menos, ¿no? sí, bueno, a ver, yo es que la conocía porque además esa canción, entre otras películas, sale en una película que le encanta a mi hija, se llama Baby Driver. Entonces voy a poner, por si hay alguien que no la conozca, Sí, sí, voy a bien. poner un fragmento de la canción. Vamos a ver. Solo un poquito porque si no, Sí, sí. nos fastidian el vídeo. Espera, voy a parar. Voy a parar porque ya te digo, si no, nos chafan Sí, en sí, el sí. YouTube. ¿Esta sale Baby Driver? ¿Sale Sí, en Baby sí, Driver? sale muy bien. ¿No? Sí, en la escena en la que entrega uno de los coches en el desguace y es el último Mm. trabajo que tiene que hacer, Sí, pues sí, ahí es sí, donde sí. sale la canción. Y luego al final de la peli cuando se entrega. Ahí es cuando sale. Entonces, a mí es que siempre me ha gustado mucho esa peli. A A mi mí me hija gusta la le vida. encanta. Y a mí no sé, sí que es verdad que lo que es la canción en sí, no, o sea, no tiene mucho parecido en cuanto a temática, ¿no? No es exactamente de lo que trata Back for Good, pero sí ese riff de piano es en lo que creo que se inspiró Gary Barlow para hacerla. Bueno, Y como él compone con piano, tiene todo el sentido del mundo. lo que dijo Gary, ¿no? Él se inspiró en esta canción porque además le cuadraba en la estructura que quería hacer de las canciones, ¿no? 4 acordes y a correr para hacerlo lo más sencillo posible y que de esta manera pudiera ir componiendo canciones lo más rápidamente posible y que sus compañeros se Claro. las pudieran ir aprendiendo para así grabarlas y hacer los discos, ¿no? Y además, Mark iba a cantarla en un principio. Sí, esa era la idea. Esa era la idea, que Esa era la la idea. cantara Lo que Mark. pasa es que no la veo cantada por Mark con esa voz tan grave y tan. No la veo por ningún lado, ¿eh? Pero porque nos hemos... a ver, es como si te dicen hoy día, no, es que Babe la iba a cantar Gary. ¿Tú te Ya, ya, imaginas a ya, la ya, Gary está Barlow claro. cantando Babe? Pues la puede Sí. Pero, cantar y lo puede hacer muy ¿tú bien, sabes qué hubiera pero no es lo pasado? mismo. ¿Sabes qué hubiera pasado, no, amigo? Piénsalo bien. Esto es una cosa que no vamos a hablar nunca, pero vamos a ver. Tú sabes que Mark, en el principio, cantaba intentando impostar una voz. Only one way to describe, ¿no? Es como child, innocent child. En vez de decir child, que es su voz, ¿no? Por ejemplo, Babe ahora la canta I come to your door to see you again. Y ahí era I come to your door Sí, to see era más you susurrado. again. Era como más susurrado porque él entendía que igual tenía la voz muy grave para cantar esas canciones. Hasta que sacó su segundo disco solitario, In Your Hometown. Claro, si lo hubiera cantado aquí, no lo hubiera cantado con ese Back for Good que canta a veces en su directo. Lo hubiera cantado con esa voz que a mí personalmente no me mola, tío. A mí me gusta su voz, la que canta ahora, ¿sabes? A ver, a mí lo que más me gusta de todas maneras de Mark, no tiene una mala voz, o sea, a mí me parece que tiene una No, voz no, no, bonita, no. pero Ahora lo que me ha, lo ahora que tiene un pedazo de voz. Sí, sí, de eso ya hemos hablado. O sea, Mark para sí, mí es la evolución más grande de Teizat. O sea, pasa de tener una voz normal, tirando a normal grave, que en pocas tesituras, hablando, sí, si se entiende un poco de música, el rango vocal de Mark era súper limitado, muy limitado. El rango vocal, ya sabes lo que es, ¿no? sí. Pero ahora mismo su rango vocal es casi de un tenor. Canta lo que quiere y encima tiene una voz espectacular, bonita, y hace lo que quiere con su voz. O sea, me parece increíble la evolución vocal de Mark Owen. Es la mejor para mí de todo Teidad. A mí lo que me gusta sobre todo de Mark es el genio creativo que tiene, de la versatilidad que tiene a la hora de componer y de hacer temas muy diferentes. Y hay discos que son acojonantes. The Art of Doing Acojonante. Nothing, a mí me parece una genialidad de disco. Y hay canciones
cuyos videoclips, por ejemplo, el de Carnival, es súper hipnótico, ¿no? A mí, yo siempre digo que ese tío es un genio. Ese tío es un genio. Lo único que la carrera en solitario tiene que ir acompañada de mucha pasta y de muchos recursos y tal para que a día de hoy no estés presente. Y eso no es posible. Pero ese tío... Tú sabes que hay millones de genios que murieron en la total pobreza y sin conocerlos nadie. Van Gogh, por ejemplo, es un decir. Y Beethoven en su vida fue muy famoso, pero ni la cuarta parte de nada más morir. Entonces, que él no haya tenido la repercusión en solitario que tú y yo pensamos que merece, no quiere decir que no sea un genio. A mí, si me das a elegir entre un disco completo de Teidad y alguno de sus miembros en solitario, en el que todas las canciones, todas, sin excepción, sean un temazo, es Señor Home Time. Sí, estoy de acuerdo. Ese disco me lo tengo que comprar 3 veces porque lo he torrado. O sea, porque lo has rayado de ponerlo ahí en el coche, ¿no? El CD, te lo juro, Dani. El Madrid, Valencia, Madrid. Y torrado de decir, esto ya no vale. Y hacer así, y tirarlo. Y lo tengo comprado original, ahora mismo. Lo podría enseñar, pero lo tengo en el coche. Es que escucho CDs aún en el coche, lo siento. Claro, ese Alfa Romeo, ¿no? Que dure mucho tiempo, además. Los Alfa Romeo son lo máximo. Alfa Romeo con Teidad de fondo, ¿qué más se puede pedir, amigo? Es verdad. Bueno, pues vamos retomando lo del documental. Estábamos diciendo que Robbie empezaba a comportarse de manera extraña y rebelde, y ya el hecho de irse a Glastonbury fue, digamos, la gota que colmó el vaso, porque tenían una directriz muy, muy clara por parte de la dirección, por parte de Nigel sobre todo, de que sabían que se hacía ese festival, que todo el mundo estaba pendiente de ese festival. Y todos los chicos querían ir, pero tenían la orden de que nadie se le ocurra ir a Glastonbury. Ese no es nuestro ambiente, ese no es nuestro lugar, no es la imagen que queremos dar. Y todos querían ir y no fueron, salvo Robbie, que se saltó, porque estaba en esa época, como digo, rebelde, se saltó esa orden por el forro, básicamente. Y fue cuando se presentó, pues, con esa chaqueta, ¿no?, roja, que el otro día mostramos tú y yo, ahí con los Gallagher, a hacer lo que le diera la gana, ¿no? Y eso no solo cabreó a Nigel, que de hecho cuando Robbie regresa al hotel, le pega una bronca de la hostia, es cuando Robbie ya tiene muy claro, ¿no?, que va a acabar saliendo de Teidad, sino también los compañeros, que se lo echan en cara. Es decir, me parece muy bien que tú quieras ir a Glastonbury a estar ahí con Oasis, pero nosotros también queríamos ir, cabrón, y no hemos ido. Y era ya un poco el hartazgo, ¿no? Y luego, por la espalda a Nigel, malmetiéndoles, diciendo, ¿veis cómo hace lo que quiere y no hace caso? ¿Veis cómo ya no forma parte del grupo? Tenéis que empezar a manejarlo de tal manera que se dé cuenta de que sobra, ¿no? Es que además, en el tema de Teidad, tío, yo creo que lo hemos hablado 1000 veces, pero ellos tú cuando eres tan joven y tú lo das todo y otra persona no lo está dando, no empatizas tanto como empatizas ahora de mayor. Simplemente dices, este es un cabrón, o sea, este no viene, este hace lo que quiere y yo tengo que estar aquí pringando. Es normal. Claro, ¿sabes? Claro. Y sobre todo, vuelvo a repetir, se habla mucho de la penilla que le daba Gary o los demás de no darse cuenta. Eran muy jóvenes, tío. Iban en una máquina, era un tren que no paraba, que no hacía paradas. Entonces, si todo el mundo va subido y se está preocupando de no bajar a mear, pero Robbie se baja cada vez que quiere, es normal que los otros, en cierto modo, se quemaran, ¿sabes? Ya lo dice Gary en el documental. Dice que estaba ya un poco rayado ya con que Robbie Williams quería hacer de Teidad un Oasis. Lo dice claramente. Dice que quería solo canciones como Oasis, me daba canciones y demos de Oasis. Eso tipo Nirvana, y decía, yo conocía cuál era la fórmula del éxito, no hacía falta cambiar nada, nosotros no éramos eso. Claro, Robbie quiere hacer una cosa totalmente diferente. De hecho, cuando él hace Live Through a Lens, y hablaremos de ello, pero hay canciones que son calcadas al estilo de Oasis, y de hecho él intenta cantar como Liam Gallagher. Hay canciones como Lazy Days o como South of the Border. All the For también. Sí, total. All Before I Die es Oasis. O sea, esa canción es intentar calcar ese estilo, ¿no? La que sí que se puede salir un poco de eso. ¿El qué? El diente.
¿Qué le falta? Bueno, no está pintado de negro, realmente no es que Está le falte pintado de dientes, negro, ¿no? O se puso una carilla o algo, ¿no, cabrón? Sí, yo creo que está pintado de negro, ¿eh? Siempre se ha dicho que le faltaba un diente. Yo creo que se lo pintó de negro, pues por eso, por dar todavía más... Yo creo que él quería un poco romper con la imagen del chico de boy band, del Está claro. modosito, de que tenía que dar buena Porque se imagen reirían y de decir... él. Sí. No, yo quiero ser el chico malo. Si yo lo que quiero es formar parte de Oasis. O sea, no me veáis como simplemente... Además, él lo decía en las entrevistas en Glastonbury. Puede que a la gente le choque que un tío que está en Teidad esté aquí, pero no me veáis así. A mí me gusta también otro tipo de música. Claro. Yo escucho otras cosas y yo también quiero hacer otras cosas. Y como veis, soy rebelde. Y era un poco... Soy rebelde porque el mundo vino así. A ver, era la manera que tenía Robbie. Esto pues lo dice un poco en Better Man, ¿no? Cuando dice, me cambió el nombre de Robbie, cosa que yo odiaba. Nigel se inventó eso de Robbie, porque nadie que le conozca le llama así. Le llama Rob o Robert, pero nadie le llama Robbie. Nadie que sea amigo de él o familia. Pero me hizo el mayor favor de todos porque me dio la oportunidad de utilizar esa máscara para dar otra imagen de mí y intentar no mostrar mis inseguridades. Cuando realmente eso es un síntoma de inseguridad. Cuando tú intentas aparentar algo que no eres, realmente lo que estás haciendo es demostrar que eres una persona insegura. Uno se tiene que mostrar tal y como es. Le gustes a la gente o no le gustes a la gente. Y Robbie, sin embargo, siempre intentaba el hecho de como dar una imagen de agradar a la gente, sí, un poco de gustar a todo el mundo. Eso, y como que se la pela todo. Yo en ese caso hay una cosa que yo creo que se ha analizado poco de Robbie Williams. Se ha pasado muy por encima en casi todo lo que hemos visto, que ha sido todo, ¿no? Pero hay una cosa que se compara mucho conmigo, ¿no? Y es que Robbie Williams nació, que eso casi nunca se dice, en un ambiente de gente, no diría pobre, no diría callejera. Sí. Gary Barlow es obvio que no, creo que los demás no, callejera. Entonces, cuando uno se cría en la calle, como en mi caso, yo me he criado en el Santa Feli de Manises, y bueno, no hace falta que buscarlo en el Google y lo veis. Me he criado, no, mi madre vive ahí aún, o sea, no. Y cuando tú te crías en la calle, cualquier cosa se utiliza en tu contra. Sobre todo al ser un pequeño, ser joven, ¿no? Y entonces es muy fácil que se rían de ti, es muy fácil que si te peleas y no te enfrentas, todo el mundo te chulee. Es muy fácil que si estás en un grupo de tíos todo el mundo diga que eres gay y se ría de ti. Entonces, una de esas maneras, cuando uno está seguro de lo que es decir, no, yo estoy aquí por el dinero o por las tías, pero a mí lo que me gusta es Oasis y yo estoy muy duro. Y no olvidemos que él era un niño, porque cuando tú eres un niño y te cortan para estar en una boy band, cuando pasan esos años sigues siendo un niño, porque tú no has tenido una educación y un crecimiento normal y corriente, que es de los 14, los 15 hasta los 20 y pico, crecer de manera yendo a un instituto, yendo a todo lo que te puede hacer llegar a ser lo que eres. Y en Robbie Williams se pasa muy por arriba, pero él probablemente esa inseguridad era porque en su barrio fumaban porros, el más duro sería el que más se pegaba, el que más fumaba, el que más se drogaba, el que más bebía, porque eso pasó en mi barrio, ¿no? Y yo viví eso, viví lo que era hacerse el duro y el no poder decir que te gustaba porque se reían de ti. Y ahora mismo que se rían de mí me la pela. Pero no te puedo hacer lo mismo con 16 o 15 años. Es que te mentiría, porque no me daba igual. No, claro. Yo creo que Robbie Williams esa parte siempre le marcó. Y yo creo que cuando estaba en Teidad, le gustaba estar en Teidad, pero había una parte de él que se avergonzaba. Y aparte de eso, se sentía poco valorado. Pero estoy seguro que había una parte de la vergüenza de decir, no, o sea, aquí yo, los de mi barrio, los que pegan son Oasis, ¿sabes? Fumando, bebiendo, riéndose cuando se entrevistan, y aquí me obligáis a ser un tío bueno, que parezca una buena persona, cuando realmente en la vida real, pues quizá lo soy, pero no quiero que se vea esa parte de mí. Y eso yo lo he visto en el reflejado porque yo lo viví también cuando empecé a ser actor y vi que la gente pues se reía, ¿sabes? Sí, cuando leía, cuando no fumaba porros. Claro, eso que comentas también sale reflejado en Better Man, ¿no? El hecho de que si la gente de Stoke-on-Trent me viera ahora estando en una boy band, bailando y todo esto, pues me matarían. Eso lo dice así. Y es precisamente por lo que dices, ¿no? Por esa forma de ser de la gente de su entorno. A mí me pasaba un poco igual también de chaval. A mí me gustaba Teidad, pero yo no se lo decía a nadie. ¿Por qué? Porque en nuestra época, en los 90...
parecía que estaba catalogado este grupo que era o para chicas o para gays. Era así. Correcto. O sea, Sí. el que le gustaba o era maricón, 100%. como decían, o era una chica. Y si tú, siendo heterosexual, decías que te gustaba Take That, pues entonces ya era como que chirriaba mucho. De hecho, te digo más, años después, ya el grupo separado y tal, pues yo qué sé, estabas en un garito y conocías a una chica y te ponías a hablar con ella y tal, ¿y qué música te gusta? Y decías tal, y me gustaba un grupo de hace unos años que se llama Take That. Y yo veía esa cara en la chica de, hostia, si no parecía gay. Sí. ¿No? O sea, eso me pasó un montón de veces. Sí. Porque decías que tenía ese gusto musical. Y habrá Claro. quien le choque lo que diga, pero es así. Eso Ya, me pasó muchas claro que veces. es así. Y en según qué ambiente más, claro. Sí. Totalmente. Bueno, Estoy convencido que en ciertos sitios, en ciertas. Pues a Gary Barlow no le importaba eso. Él se crió con gente adulta, gente mayor, el tío cantaba, todo el mundo cantaba, se ponía ropas raras y entonces él estaba en su ambiente. Pero claro, Ruby se había criado, que eso sí que sale en la película, pues fumando porro, bebiendo, en la rebeldía. Y entonces para esos rebeldes, pues sí que era un poquito más importante no dar esa imagen. Es que Gary ya era un profesional siendo un niño. Entonces él lo que tenía en la mente él es siempre estar en su sitio, ¿sabes? Concentrado, sabiendo lo que tenía que hacer. Robin no, era un niño cuando entró en Take, así que tenía 16 años. Por eso hay que entender siempre el contexto de las cosas. Y no puedes comprar, porque en esas épocas, sobre todo, un año ya es un mundo. Pues imagínate 3, 4 años que le podían sacar los demás. Y Gary, correcto. de Robin ya llegará a una pasta. Cierto. Lo que acabas de decir es tan cierto, tío. Lo de que un año en esa época es un mundo para todo, ¿eh? Y eso tiene que ver con lo que iba a decir ahora, que estaban tan pendientes cada uno de uno mismo y de conseguir el siguiente éxito y mantenerse en el candelero y tal, que no se preocupaban de cómo estaban cada uno de ellos. Y precisamente eso es lo que lleva a que Robbie al final salga del grupo, porque nadie se preguntó qué le pasaba a Robbie. Solo veían, sí, Robbie hace el tonto, Robbie se droga, Robbie se emborracha, Robbie se va de fiesta, Robbie se desmaya, etcétera, pero nadie decía, pero ¿y por qué Robbie hace esto? ¿Qué es lo que le ocurre? Nadie se sentó a decirle, tío, te puedo echar una mano, tío, te puedo ayudar. De hecho, en el documental hablan, ¿no?, de que Mark era el mejor amigo de Robbie y nadie dentro del management del grupo ni nada, nadie se dedicó a preguntarle, oye, Mark, ¿cómo estás después de la salida de Robbie? Porque tú eres su mejor amigo. Es en una entrevista, en la primera entrevista, que le dicen, después de que se fue Robbie, ¿cuál ha sido el momento más triste desde que estás en el grupo? Dice, la marcha de Rob. Y le ves que lo dice con pesar. Pero es que hasta entonces nadie se había preocupado de cómo estaba Mark. O sea, sabían que había estado llorando, que le había pasado mal, pero nadie se había preguntado, oye, tío, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar? Y mira que la primera pregunta ha sido un periodista. Claro, yo mira que esas cosas las puedo entender, y os digo de verdad, las puedo entender en el grupo, porque vuelvo a repetir, es que yo me imagino a mí con 20 años y con ese poder, y no sé cómo sería, porque sé que soy buena gente, pero sé que en esos momentos uno no piensa en los demás, suele ser más egoísta. Es normal, es lo que tiene la edad. Pero justifico que el grupo hiciera lo que hizo, ¿no? Pero ahí había mucha gente alrededor, gente mayor, gente adulta, gente con hijos, gente que podría haberlos tratado como hijos. Y ahí podían haber interferido, pero no lo hicieron. Tampoco lo hicieron con los Backstreet Boys, ni con NSYNC, ni con EAS 17, con toda la gente Blue, trauma. ni con Five. Claro, tío, y sabiendo que eran niños, nadie lo hizo. Y así están todos, medio chalados. Y eso es porque, bueno, de hecho, Robin Williams, en la película hay una parte que me llama mucho la atención, la de Better Man, y es justamente eso, tío. Joder, que la gente le ve que se está destrozando, pero como la maquinaria sigue, se la pela, tío. Se la pela. Nadie le dice, vámonos, te vamos a enterrar, a no ser que se vea peligrado el tema de los conciertos suyos o sus discos. Mientras tanto, cuando lo ven que se está jodiendo la vida, nadie dice, tío, a tomar por culo todo esto y vamos a sentarnos y a curarte. Nadie. Y él era un crío igual, tenía 20 o 21 años. Con 20 y 21 años sigue siendo un crío. Y nadie de la gente
adulta o de la gente que debería haberse preocupado de verdad lo hizo, tío. Y eso es muy triste. Y eso se repite una y otra vez en toda la gente que alcanza éxito muy joven, ya sean actores, cantantes, DJs, cualquier cosa, tío, que la fama venga rápida y ellos sean jóvenes y los demás puedan sacar dinero con ellos, se repite una y otra vez. Y me parece fatal, tío. Sí, eso además, Robbie, en la carta que le escribe a Nigel con motivo de cuando habían coincidido en ese documental de Boy Bands Forever, Robbie escribe una carta que la pone en redes sociales y habla precisamente de eso, de que en los 90 muchas boy bands empezaban con chavales muy jóvenes, muchos de ellos menores de edad, y los cuales luego han tenido secuelas. Dentro de Teidad, él habla de los problemas de Gary con trastornos alimenticios, los problemas que tuvo Howard también a la hora de asimilar la salida del grupo, el hecho de que él se plantea incluso el suicidarse, el problema que tuvo luego con el tiempo también Mark con el alcoholismo, el hecho de que Jason nunca estuvo cómodo con lo que es de ser una persona conocida y famosa, nunca lo llevó bien ese tema de vivir dentro de esa industria, ¿no? Llegó a decir en un momento dado, esta industria me hace sentirme violado, en cierto sentido. Y todo es porque son chavales muy jóvenes y ahí solo se pensaba en la mercadotecnia, en el negocio. Solo hacían que meterles caña. Y claro, cuando Robbie se marcha, ahí la gente solo pensaba en que no había tiempo para tomarse un momento de reflexión, porque había en semanas una gira mundial y además tenían que acomodarla de nuevo porque habían metido cosas que eran ideas de Robbie, algún número, pues porque interpretan el Smell Like Teen Spirit de Nirvana y tal, y eso tenían que acomodarlo de nuevo porque lo iba a hacer Robbie y Robbie no va a estar, ¿no? Entonces no había tiempo para hacer en ese momento un parón. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a intentar recuperar a Robbie o vamos a ver cómo estáis. Claro. No había pausa, era lo que decías tú, la máquina tenía que seguir girando. Entonces, esa vorágine también, en cierto modo, son 5 años seguidos así y es agotador. Entonces, yo entiendo que tiempo después decidirán que esto se acababa, ¿no? Cerebralmente, eso es una locura, tío. Cerebralmente es una locura y sobre todo como ellos no dirigían nada de su destino, al final a ti la presión te la comes con patatas, eso es muy jodido. A ti que te digan, no, que la gira no se va a suspender. Tú tienes, y seguramente dirían, no, pero esto está mal, y le amenazarían con dinero a todos. No, como no hagas la gira, tanto dinero perdemos, o tanto dinero tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque si no se hace, ellos dejan de ganar, entonces amenazan de esa manera. Y eso a un cerebro no le ayuda en nada. O sea, que yo te diga no puedo actuar mañana porque me duele el pie y tú me digas que como no actuemos nos denuncian, o como no actuemos tenemos que volver las entradas y tal, eso acaba haciendo que actúes, pero mal. Entonces ya todo el buen rollo se empieza a escapar. El dinero entra por la puerta, pero el buen rollo se escapa por la ventana. Y eso es lo que le empezó a pasar a ellos en esa época. Es decir, tío, se acaba de ir Robbie Williams. Vamos a hablar, vamos a ver qué pasa, vamos a tomarnos... No, aquí no hay respiro que valga en un mes y medio de gira mundial. Pam. ¿Cómo claro, van a hacer nada los pobres? ¿Cómo van a intentar? Ni siquiera ellos mismos les dio tiempo a asimilar que se había ido. Eso es una cosa que cuentan siempre. Era como, bueno, ya está, pues hay que seguir. Esa es la gran diferencia con el concepto de Teidad a día de hoy. Claro. Todos se cuidan, todos se preocupan los unos de los otros. Incluso abren la puerta a que ¿y por qué no va a volver Robbie? ¿Y por qué a lo mejor Jason no vuelve? O sea, el hecho de decir, esto es imprevisible en Teidad, ¿eh? Y aquí ya no nos preocupamos de si el disco es... No. Aparte de eso, siempre vamos a hacer algo que sea consensuado, que todo el mundo esté contento y que todo el mundo esté cómodo. Claro, y eso lo digo también porque yo recuerdo, aunque hablaremos de ello más adelante, pero ya adelanto, ¿no? Recuerdo la época del Progress Tour, que el mensaje recurrente de cientos fans de ¿cómo que Robbie tiene un concierto para él solo dentro del concierto de Teidad?
que los demás hubieran cantado sus temas en solitario. Vamos a ver, ¿vosotros pensáis que si Robbie hace eso no era porque estaba consensuado con sus compañeros y que eso formaba parte del hilo conductor de la gira? Y que iba a traer gente también. Claro, y que Teidad cantaba por su parte como cuarteto. Luego estaba Robbie solo y luego es realmente de lo que iba la gira. Correcto, de la reunión, de todo. Esto, sí. Robbie por separado y luego todos otra vez juntos. Y la gente se quejaba. Y yo en vez de decir, bueno, hablamos el otro día, ¿no? Del fandom tóxico. En vez de decir, voy a disfrutar de que tengo 3 conciertos en uno, porque tengo a Teidad como cuarteto, a Robbie en solitario y luego a Teidad otra vez juntos de nuevo, no solo interpretando temas de ahora, sino temas también antiguos. No, me quejo porque Robbie canta solo. Vamos a ver, que si Robbie canta solo no es porque lo haya impuesto, que es porque todo el mundo estaba de acuerdo que lo hiciera. Y yo claro, no sé, y yo veía a además, la gente flipando en los conciertos y había otros que se quejaban y no entendía nada. todo tiene que tener, primero, consensuado y segundo, tontos no son. No olvidemos que al final esto se hace también por ganar dinero y porque se gastaron muchísimo dinero en hacer una gira espectacular. Entonces, ellos sabían que hay mucha gente que es fan de Robbie Williams, bueno, muchísima, no mucha. Estamos hablando de una superestrella mundial, Gary Barlow es una estrella, en Inglaterra más, pero Robbie Williams es una superestrella mundial. Entonces, ¿cómo vas a...? Pues si lo tienes, aprovechas así, si tienes un 10, un 15% de sus fans que van a ir, pues van también a verlo. Yo lo que sí que a mí me hubiera gustado y pensaba que iban a hacer, aunque tiene mucho más sentido esto, yo sí que pensé que Robbie iba a cantar las canciones de Teidad en las que no estaba. Pensé que iba a haber una parte de Robbie Williams y pensé que cantaría Rule the World con ellos, Shine, y que él las disfrutaría, porque como le gustaban tanto, él ya había dicho que le habían cantado el disco de Circus y tal, ¿no? Yo pensé, bueno, hará su show y luego se unirá como uno más y le dejarán cantar algún trozo el solo. Yo pensé eso, ¿eh? O sea, porque me hubiera gustado, quizás también es por eso. Pero lo prefería así. Yo lo prefería así. Yo cuando lo hicieron de esa manera, yo lo prefería. Sí, la verdad. A ver, habría sido curioso ver a Robbie haciendo los coros en Shine, de repente que hubieran salido todos ahí y canciones que me encantan, pues eso, como Rule the World y tal, pues que lo hubiera cantado ahí. Pero no, cuando lo vi, lo entendí. Cuando lo vi al segundo, entendí todo, ¿sabes? Sí. Porque yo creo que hicieron por el bien del espectáculo eso. Además de lo que tú dices, es como esto tiene otro sentido del mundo. Robbie solo, Teidad solo, todos juntos. Ya empieza toda la historia ahí, ¿no? Y te lo están desarrollando durante el concierto. Así que genial. Yo creo que lo hicieron muy bien. The Progress Live Tour. Lo que... ¿De qué? Progress Live Tour. Sí. Para mí es... A ver, yo siempre he dicho, como espectáculo no hay nada como el Circus. Pero a mí, como gira en general, yo me quedo con el Progress. Pero claro, también es porque es mi disco favorito. ¿Por qué no? Y porque vuelve tu hijo pródigo. Claro, a ver, obviamente que es mi disco favorito, entre otras cosas porque vuelve Robbie, eso no lo voy a negar. Yo, para ti eso tuvo que ser lo máximo. A mí me encantó. Pero para ti, que eres el fan número 1 de Robbie Williams, eso tuvo que ser lo máximo, tío. Claro. Yo te puedo asegurar, tío, que ya cuando estaba haciendo la promo del disco que había sacado de Comeback, el Reality Killed de Videostar, ya en las entrevistas se le veía otro tono, ¿no? Con Teidad y voy a volver y todo esto. Y yo recuerdo ver en YouTube por primera vez la actuación en el X Factor, que es donde presentan The Flood, y de verdad, la piel de gallina. Eso fue una pasada. Y los ojos lloronos. Vamos, sí. O sea, era... Es que no yo lo creo puedo que todos los tío. fans de Teidad, una lagrimilla se nos escapó, ¿eh? A mí el primero. Es que todavía me acuerdo de verlo. Sí, yo y además, con mi cerebro ahora mismo. Perfecta, la tengo entera. Con esas intros maravillosas que hacen en el X Factor, de cuentan un poco, ¿no? Al principio eran 5, pero luego todo cambió y Robbie se va. Y hoy 4 se convierten en 5, ¿no? Y se ven esas imágenes del videoclip de The Flood, ¿no? Que me parece fantástico también. Y esa actuación... Y el videoclip es una pasada, y la canción es una pasada,
y el disco entero es una pasada. Y yo tengo canciones como Eight Letters de ese disco que me vuelven loco, o Wait, es que todas. No. De todos modos, ya que está como apunte, diré que para mí, ya sabes que creo que lo hicimos en el primer programa ya, pero a mí la gira mejor es el Ultimate, ¿no? No, el Beautiful World dijiste. Beautiful World. Sí. No solo porque lo vi en directo aquí en Barcelona, sino porque creo que el sumum de Take That para mí, de su última etapa, es cuando van a cantar en ese concierto Rule the World. Que está el negro que sale ahí, el cantante este que tira la estrella, y luego de repente salen todos con las chaquetas perfectas. Llevo toda mi vida queriéndome comprar una chaqueta como esa, pues no la encuentro, tío. Salen los cuatro andando por la pasarela. Qué chaqueta más guapa, tío. La que es talar hasta el suelo. Pues no la encuentro por ningún lado, tío. Ya, yo he visto ropa de Robbie. Yo he visto ropa de Robbie que la quiero para ciertas cosas que quiero hacer y no la encuentro tampoco, pero bueno. ¿El traje rosa no te lo quieres comprar? ¿Eh? El de Candy, el traje rosa. Eso y las zapatillas que lleva. Esas las tengo yo. Las Nike, ¿Sí? las tengo. De ese color, las compré por él. Tío, que son buenísimas, tío, que son las tengo, te las enseñaré. El próximo podcast las saco. Sí, sácalas, porque a mí me flipan esas Con el rayo gordo, rayo de Nike bastante gordo. Esas las tengo, esas de ese color, y las compré por él. Joder. Y el traje rosa me lo intenté comprar, pero vi uno y era un cutre. Y él creo que el que tiene él es Armani, es una marca que flipas. Sí, yo me compré uno muy cutre y dije, no lo quiero. Sí. Pero las zapatillas las tengo. Sí. Está guapísimo ese traje. Bueno, vamos a volver al documental. Paradójicamente, Robbie se va de Take That, pero se convierte en la envidia de sus compañeros. ¿Por qué? Porque Robbie empieza a hacer entrevistas en las cuales él cuenta pues un poco los secretos de Take That y el hecho de que Nigel se había inventado toda la historia de cómo se creó el grupo, que ya dijimos el otro día, pero también por el hecho de que veían que Robbie empezaba un nuevo camino, empezaba a hacer cosas nuevas, o sea, era algo refrescante. Y sin embargo ellos se encontraban haciendo exactamente lo mismo que los últimos 5 años. Entonces, en cierto modo, para ellos era un poco sentirse con la envidia de decir, yo quiero hacer algún día lo que está haciendo Robbie y Robbie ya está recorriendo ese camino. Ser libre, ¿no? Un poco. Yo quiero ser libre como él. Decir lo que me salga del y hacer lo que quiera un poco. Yo creo que esa sería la envidia gorda. Más que el éxito, era decir, hostia, es libre. Míralo, que dice lo que quiere, que aquí no pasa nada, ¿sabes? Sí, yo creo que eso es lo que pasa a ellos. Les tuvo que envidiar incluso más que el éxito, porque yo no veo a Jason queriendo un éxito o Howard solo. No los veo, lo digo de verdad. Pero sí el decir, mira, dice lo que quiere y no pasa nada, ¿sabes? Que quería hacer otra cosa diferente y no tener siempre a alguien detrás, sentir esa presencia detrás, pendiente de lo que dices o pendiente de lo que haces, sino tener un poco de libertad de decir, bueno, hoy no me apetece hacer esto, me apetece hacer otra cosa, ¿no? Y Robbie ya estaba en ese rollo, ¿no? Eso es. Y además el tema de que Robbie se fuera también supuso que empezaran los rumores de que al grupo le quedaba poco tiempo. Incluso decían, en cuanto acabe la gira, el grupo se va a disolver. Y ellos, sobre todo hay una imagen que sale de Howard, que en un momento dado de un concierto dice, hay muchos rumores de que el grupo va a separarse después de la gira y queremos decir que no, que Take That va a seguir. Cuando realmente ellos ya habían decidido en las vacaciones de Navidad que el grupo se acababa, porque Gary ya se veía en el mood de artista en solitario. Decía, mira, yo ya el trampolín lo tengo, entonces ese es el momento. Y tengo además material que tengo ahí preparado para salir. Y claro, llegó un momento en que llegó pues esa fatídica mañana, ¿no? del 13 de febrero del 1996, en el cual pues hacer esa rueda de prensa, claro, que todos los fans digamos que recordamos con bastante pena, la cual pues se dicen aquellas fatídicas palabras y, pero ahí, y se anuncia que Take That acaba. Hay una cosa que me gustaría comentar antes de seguir, porque ya verás que no avanzamos porque soy un rollero, está claro, pero ya sabes cómo soy. Pero creo que cuando... No, eso ya contabas con ellos, ya que no... Sí, pero es que si no sería lo mismo, tío. Efectivamente, si no te interrumpo no es lo mismo. Cuando creo que acabamos de decir que ellos en la gira, así cuando dice Take That, we always will take that, que dice Howard, ¿no? Con ese tono, pero es
cuando acaba esa gira, cuando deciden que se van a separar, ¿no? Antes de la gira. Entonces, igual ahí sí que lo dijeron pensando que iban a seguir. Porque es las vacaciones que cogen justo a acabar esa gira, que es la de Navidad, antes del 96. Más bien fue el miedo de si decían que durante la gira que se separaban, el hecho de que los fans entraran en estado de shock y dejaran de ir a verles. Sí, porque es que no sabemos cómo van a reaccionar. De hecho, acuérdate de que cuando y nunca lo dirían. Claro, es que cuando anuncian la separación, el shock de los fans es tan grande que es cuando crean la línea esta caliente, ¿no? De ayuda. Claro, porque fue una avalancha de fans, sobre todo en el Reino Unido. Fue una bomba la que cayó. O sea, claro. Estaba un poco cantado, ¿no? Pero la gente no lo quería ver. Yo, de hecho, incluso fans españolas, que yo me acuerdo de cuando hacía el podcast de Everlasting, que en cada programa estaba el rincón del fan, donde yo entrevistaba a una fan, y una de ellas contar, y creo que, no sé si lo dije en otro programa, contar de que unas conocidas de ella se acabaron suicidando cuando el grupo se separa, ¿no? Y dices tú, hostia, es que fue un fenómeno que además en el Reino Unido es muy recordado. Es de los acontecimientos del último cuarto de siglo pasado, de los más recordados, junto a lo mejor la muerte de Lady Di. Es que fue un impacto tan grande que, claro, eso es lo que provocó que cuando volvieran fuera con todo ese entusiasmo. O sea, claro, con Take That es diferente a otro grupo porque Backstreet Boys, como ellos decían, nunca nos hemos ido. Es que nunca se fueron, es verdad. O sea, pero Take That sí que hubo una separación y sí que hubo una cosa de... Y fue una separación en todo lo alto. Claro, y en todo, es importantísimo, en todo lo alto, con el apogeo más grande jamás contado y de manera sorpresiva. Sí, tú te lo podías oler, pero no te lo puedes... Es que normalmente, mira, yo en Sin, por ejemplo, Sin se separó, pero no se separó en lo alto, se separó después de 2 años de silencio, pues ya uno dijo, bueno, se han separado. ¿Sabes lo que te... Backstreet Boys, bueno, dejaron de grabar desde el año 2000, que fue en Black and White, Chapter One 2001, y luego en el 2005-2006 sacaron el de Incomplete. Vale. Pero Take That no, Take That era en el momento de su apogeo total, que lo que tocaban lo convertían en oro, cuando nadie podría... Bueno, sí, se oían rumores, pero realmente nadie podía imaginar que la gallina del huevo de oro dejara de producir huevos en su mejor momento. Y entonces de repente lo sueltan y el bombazo... Claro, ten en cuenta que eso podría ser un día con mi novia, ¿no? Que es psicóloga, pero se podría hablar sobre ese tema. Y es que yo creo que lo que sintió muchísima gente fue una pérdida como el que pierde un familiar o como el que pierde un animal de los que quiere esa muerte. Estoy convencido, y esto lo digo yo, pero es que estoy seguro que es una pérdida. Es decir, no me puedo creer que Take That ya no vayan a estar juntos, que yo no vuelva a ver en las revistas noticias, que no vuelvas a escucharlos en la radio. Y creo que eso a una persona de 14, 15 años obsesiva, pues dejó en shock. Entonces, por eso dices que te recuerda tanto, que es cierto totalmente, porque no fue como los Backstreet Boys o como en sí, que se dejaron de escuchar y tal. No, fue en el mayor momento suyo de gloria, hacer una rueda de prensa, que eso tampoco lo ha hecho ningún grupo nunca, y se separan. Hostia, es que tuvo que ser jodido para muchísima gente. Sí, yo me acuerdo además de esa última actuación en una televisión de Holanda, que cuando se despiden, ¿no? Y se montan en ese barco ahí en los canales y tal, y se despiden de los fans. Hay una anécdota muy buena, que no sé si te acuerdas, que aparece además en el libro este de fotos de Take That, está el Take That One y el Take That Two, ¿no? En el Take That One, al final del libro, aparecen pues fotos de la época de la separación, y hay una de ellas que se les ve a todos en el escenario, que están interpretando el último single, el How Deep Is Your Love, que era el single que habían sacado pues para el recopilatorio, y se les ve con los pantalones bajados en calzoncillos. Y hay un buen misterio ahí, ¿eh? La gente se piensa que actuó así, ¿te acuerdas? No, fue el ensayo. Hay vídeo, yo lo vi en YouTube, ya no lo he vuelto a encontrar, pero estuvo en YouTube. Es el ensayo que le hicieron así, que fue un poco fue en plan... Estaban ya hartos de todo y dijeron, oye, ¿por qué no pues, no sé si se le ocurrió a Howard, oye, vamos a reírnos un poco, y cantaron toda la canción con los pantalones bajados. Y hubo un momento que claro, Mark acojonado, pero ¿qué hacéis? Que nos va a decir Ariel, ¿y qué nos va a hacer? ¿Nos va a despedir?
Le dijo Howard, ¿nos va a despedir? ¿Qué va a hacer? Si esto está acabado. Y cantaron la canción. Claro, a Nigel le sentó como un tiro aquello, pero ¿y qué les decía? Si es que ya no había más que... Pues digamos que ese fue un mínimo momento de libertad de hacer lo que les dio la gana y les dio por cantar la canción, pues eso, con los pantalones bajados hasta los tobillos. Quien tenga el libro que busque esa foto y no sé si alguien tiene bajado el vídeo de YouTube porque yo ya no lo he vuelto a ver. Sí, yo lo he visto también. YouTube. Eso es muy humor inglés. Sí, bueno, a ver, y muy humor de chavales, ¿no? De hacer una emberrada pequeña y tal. Ahora que ya sabes que no te van a decir nada, pues aprovechas el momento, ¿no? Bueno, hablábamos de que cada miembro se lo tomó de una manera, lo de la separación. Howard pues cayó en una depresión tremenda, como hemos dicho, incluso pensó en tirarse al Támesis, pero al final, pues gracias a Dios no lo hizo. Y sin embargo tenemos el extremo contrario, que es Gary. Gary, sin embargo, para él fue una liberación, porque por primera vez en mucho tiempo solo se tenía que preocupar de sí mismo y además él estaba lleno de confianza a tope, porque todo el mundo le decía lo bueno que era, lo lejos que iba a llegar, que era el nuevo George Michael. Y fue en ese momento cuando empieza esa competencia o esa competición entre Gary y Robbie. Es cuando la prensa también tira un poco de eso, a ver qué iba diciendo, cuál era la perlita que soltaba cada uno, y llegó también ese cruce de declaraciones y de acusaciones, ¿no? En esa época la empresa sensacionalista amarilla de Inglaterra, tío, ¿tú te acuerdas? Con Beckham, con las Spice Girls. Uf, ese era el apogeo. En España estaba Tómbola y esas cosas, y allí era el apogeo del amarillismo total. Entonces, mucha culpa la tuvo Robbie, muchísima la prensa que los quería enfrentar, y como Gary pasaba, como que se cebaban con él. ¿Sabes? A ver, la prensa y Robbie se utilizaban mutuamente. Es decir, Robbie sabía que para estar en el candelero tenía que darles titulares. Entonces, cuando, y sale en el documental, existe esa rueda de prensa del disco de Robbie, que en principio se iba a llamar The Show Must Go On, que luego fue el Light Through the Lens. Él iba vestido con esa camiseta roja de la selección inglesa, amplia, porque estaba pasado de peso en ese momento, ¿no? Y le preguntan, porque Gary ya había sacado su single, y le preguntan que si ese sería su estilo, y dice, es que no creo que sea ni mi estilo ni el de nadie. Y luego cuando le dicen, ¿quién crees dentro de Take That, qué miembro crees que va a tener éxito? Y dice, pues Jason seguro que va a tener gran éxito como pintor y decorador. Y eso es un golpe muy bajo, porque justamente era la frase que Nigel utilizaba siempre para meterse con Jason. Para minusvalorarle e infravalorarle, decirle, tú no eres más que un pintor y un decorador. Es decir, Robbie, hay que decirlo. Tonto no era, iba a hacer como sean. Yo, a mí me encanta Robbie, soy muy fan, pero Robbie tuvo, y hay que decirlo así de claro, tuvo comportamientos tóxicos. Es así, y durante muchos años, no solo en esa época, muchos años después, porque incluso cuando él estaba arriba del todo y Gary no tenía trabajo y tal, aún así, él no paraba, mejor dicho, de insultarle, de criticarle. Le hacía creerse más grande y se cebó. Es muy típico con la gente que tiene ese tipo de carácter en esa época y que le ha pasado mal y que todos sus males lo asocian a los demás. Porque los males los tenía él dentro, ¿sabes? Pero como uno los asocia a los demás, cuando tiene la ocasión, va al cuello. Y es lo que hizo Robbie Williams, muy equivocamente, pero claro, el pobrecillo ahora en el fondo, si lo piensas, daba más pena que otra cosa, tío. Era una persona con un rencor y con un dolor y con unos demonios interiores bastante gordos. Solo hay que ver el final de For the Record, tío, cuando dice, soy no sé qué, tengo no sé cuántos discos vendidos, soy número 1, soy una estrella, y al final dice, cambiaría todo esto por la vida de Gary Barlow. Entonces sale Gary con su hijo en el piano cantando, y creo que lo dice, si le ves la cara, tú que lo conoces más que nadie, que es amigo tuyo, que te has ido por ahí de cañas con él, ¿sabes? Todos los fines de semana. Cuando bebía ya no, porque lo dejó hace mucho. No, ahora de leche, de colacaos y de Nesquik. Sí, de soja, además, de leche de soja. Flipas. Pero si te das cuenta, lo dice con total seriedad. De hecho, ahora es esa la vida que tiene, gracias a él. Gracias a sus dos huevos para recuperarse y todo. A ver, esa es la vida que tiene, la de que Gary tiene
en For the Record. Lo dice entre la pena y la envidia. Eso es. Lo dice con tristeza. Sí. Pero no está actuando ahí. Sí, tengo todo esto, pero cambiaría todo lo que tengo por lo que tiene él. Y sí. Ahí es, en esos instantes, en esos pocos instantes es donde ves al Robbie de verdad. No me cambia hasta la expresión. Sí. Claro, porque ahí no estás viendo a... Claro, voy a cambiar lo que digo. Ahí es cuando ves a Rob, no ves a Robbie. Sí. Esa es la diferencia. Cuando tú ves al Robbie, que el de 14 Bridge, ese es Robbie. Pero cuando dices el de cuando cambia su expresión y dice, cambiaría todo lo que tengo por lo que tiene él, ese es Rob. Esa es la diferencia. Correcto. Y de hecho, cuando tú ves el documental, cada vez que dice una cosa seria, dice una gilipollez. Para que la gente no se crea que está hablando en serio, sino por ver al personaje. Incluso cuando dices cosas serias, luego dice, sí, pero es superhéroe. Es como que él ahí aún era el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Estaba el Dr. Jekyll y Hyde, que sale cada momento, porque el señor Hyde es el que conoce todo el mundo, ¿no? Ahora ya no, ahora está el Dr. Jekyll, que es el principal, que es él. Si hace algún chiste, pero hace 1000 veces, ¿te das cuenta que ya no hace tantos chistes? Me refiero a estúpidos. Ya no los necesita. Sigue siendo Robbie. Claro. Pero es otra manera. Ya no hace las cuentas. Mola mucho cuando le preguntan por el No está Destroyer. No tiene que llamar tanto la atención. Es un tío ya sentado y que está en otro rollo. En ese documental. Perdón, me acabo, pero en ese documental, si te fijas, a mí, yo que me fijo en todo, igual que tú, me llama la atención y para mí es obvio que ahí era Robbie en su apogeo, pero viéndose ya que ese Robbie Williams estaba ya en franco declive. En franco declive personal, autónomo, no me hablo de sus éxitos. Aunque no, igual no estaba ya tanto la cresta de la ola, pero me refiero a nivel personal. Estaba viéndose que ese no era él y que la depresión la tenía a saco y que el beber y todo, y yo creo que él ya empieza, si te das cuenta en ciertos detalles, ya empieza a recular. Empieza a recular hacia los demás y hacia sí mismo. Es lo que yo veo. Introspectivamente ya no es él. Ya se está dando cuenta de que por ahí no va a ningún lado. Y se le nota en ese documental. Sí. Yo creo que ahí es donde empieza a tener conciencia y consciencia de todo. De que eso ya no va a ningún lado. Con la edad que tiene y con lo que le hace sentir. Porque si tú realmente siendo un mierda eres feliz, vale. Pero yo estoy convencido que él siendo un mierda no era feliz. Y ahí era un mierda y él no se sentía bien. Y ahí le empieza a notar que quiere cambiar. Sus canciones lo reflejan. Tú escuchas Comandón y de qué habla. Claro, es que era curioso, porque estaba en la cresta de la ola, era su momento de mayor esplendor, donde tenía más fans, vendía más discos. Y cuando peor se sentía. Cuando más basura se sentía. Eso es. Pues por ahí van los tiros. Yo creo que ahí es cuando él se da cuenta de que no puede seguir por ahí, porque si no va a acabar mal. Y sobre todo, yo creo que lo más importante, pues porque no se siente bien consigo mismo. Ya está. Eso es. Bueno, siguiendo con la competencia esta de Robbie y Gary, llega un momento en que Gary responde a Robbie, ya estando en Teidad y luego después, ¿no? Y él habla de, bueno, qué curioso, ¿no? Que él se quejaba de que no le dejaban aportar al grupo porque era muy creativo y tenía muchas letras. ¿Dónde están todas esas letras maravillosas que tenías guardadas? Porque lo primero que has hecho es una cover. Si os acordáis, el primer trabajo, digamos, discográfico de Robbie, el solitario, fue el Freedom, ese Freedom 96, que es una cover de George Michael, que la grabó por imposición de la discográfica de tienes que hacer algo ya. Con el vídeo más cutre de la historia de los vídeos de Robbie. Sí, totalmente. A mí no me gusta nada. No solo Gary se hizo eco de eso, de decir, a ver, tú te estabas quejando de que eres muy creativo y que no te dejaban aportar y lo primero que haces es una cover. ¿Perdona? Ya. O sea, no entiendo nada, ¿no? Y luego, por otro lado, teníamos a Mark, que era, digamos, el tercero en discordia. Había un cuarto, pero bueno, no le dieron la ocasión, ¿no? Pero el tercero en discordia era Mark, que él intentó. Y en España tuvo cierto éxito, y en algún país de Europa, pero en el Reino Unido no. Y tal, sí. Sí, con Clementine, con Child, pero los resultados no fueron lo que la discográfica esperaba y por eso pues la acabaron despidiendo, ¿no? Y tuvo que a ver, que yo fui a verlo sus cosas con sellos.
independientes, dime. Es que es importante esto. Yo fui a verlo en la gira de Greenman en Valencia, en la sala Acuarela Arena Auditorium, que ya no existe. Y lo vi. Y te imaginas todas las tías y yo ahí, 2 metros de tío. A ver, que lo fui a ver en Madrid, pero te hablo del año 96, no, 97 en Valencia, tío. 97, y lo vi con la gira de Greenman. ¿Qué te parece, tío? ¿No te parece increíble? Sí, en Madrid no me acuerdo en qué sala. Es una sala muy famosa, pero no me acuerdo el nombre. En la Moby Dick, pero fue después. Yo el disco de Greenman en Madrid no lo vi. No, en Madrid no me acuerdo. La Riviera. La Riviera. Se armó un problema ahí porque no tenían las medidas de seguridad adecuadas y tal, y hubo un follón del copón. Se lió, ¿no? La Gran Vía dicen que la colapsó y todo, ¿no? Sí, no, había un montón de fans y tal. Lo único que ya te digo, en España sí que tuvo éxito ese disco, pero por lo que sea en el Reino Unido, como que ni fu ni fa. Estaban demasiado centrados a lo mejor en el tema de Robbie y Gary. Y luego tenemos a Howard. No es un buen disco, tío. A mí no me esperaba otra cosa. Yo creo que el Mark auténtico es el de después. O sea, yo creo que ahí hubo muchas imposiciones de tienes que hacer esto, tienes que ser como más hippie. Sí, eso es. Y luego ya con los siguientes discos, el In Your Own Time, el How the Mighty Fall, todos estos discos. Es otra cosa. Sí, bueno, tiene temazos, ¿eh? De hecho, si podéis, coger ediciones especiales de esos discos porque tienen temas inéditos y son muy buenas. Buenísimo. Decía que había otro cuarto integrante que era el de Howard. Ahí tenemos que hablar de una cosa ahora. A ver, ¿de qué? Dime. No, acaba y así yo luego te digo, porque hay una cosa que no me lo veo claro en el documental y me gustaría que lo habláramos, que eso es lo que mola, de hablar de cosas que no han salido y que se pueden hablar. Bueno, pues aquí comentan de que el único que sigue con Nigel como manager es Howard. Lo único que él decía, no tenía la confianza suficiente. Lo que falló es que para empezar una carrera en solitario tenías que tener una confianza que yo no tuve, que fue cuando salen esas imágenes, ¿no? de aquel videoclip en La Habana de Speak Without Words, que a mí me parece un temazo, ¿eh? A mí también, a mí me encanta. Y a mí me flipa esa canción. Qué lástima que no sacaran el single. No sé, me da un poco de pena porque yo creo que un disco de Howard, por mucho que diga que no tenía confianza y tal, pero yo creo que podía haber tenido su público. A mí me hubiera gustado escuchar el disco de Howard, ¿eh? Yo creo que habría sido interesante. A mí yo también lo pienso, pero antes de involucrarnos totalmente en ese tema, te tengo que hacer una pregunta porque me ha gustado, porque tú has dicho antes, y esto si echan para atrás con el YouTube lo pueden ver, has dicho, no confiaron en él. Vale. Y él dice que él mismo no confió en él. Claro, yo tengo clarísimo que efectivamente no confiaron en él, pero en el documental, esto es lo que quería hablar, ¿no? Da a entender que fue él mismo el que se echó atrás, que cogió miedo. Confianza. Pero eso ¿tú te lo crees eso? Yo no me lo creo. Yo creo que la discográfica o algo se echó atrás la discográfica, no él. A ver, esto es lo que quería que me dieras tu opinión, porque yo creo que tú lo has dicho igual, tu subconsciente has dicho no, que no confiaban en él, porque yo creo que fue así, eso fue lo que siempre se dijo, que se grabó, que no quedó como querían, que pasó el tiempo y se ve que ya Howard pues quedó en el olvido. Eso es lo que tengo entendido yo, porque también no fue nada más acabar. Puede que fueran ambas cosas. Dame tu opinión personal. Yo creo que puede que fueran ambas cosas, de que el no mostrar él la confianza suficiente o el carisma, porque, por ejemplo, Robbie tenía la fuerza de su carisma en las entrevistas, de ser divertido, de ser ocurrente. Eso Gary no lo tenía, eso Howard no lo tenía, eso Mark no lo tenía. Tenía sus canciones, pero en este mundo, tú lo sabes mejor que yo, en el mundo del artisteo también hay que tener cierta chispa para vender. Claro, o sea, tú tienes que venderte a ti mismo, tienes que vender lo tuyo. Como se dice vulgarmente, hay que vender el pescado. Y Robbie sabía vender el pescado. Tuviera lo que tuviera detrás, pero él sabía cómo venderlo. Claro, sabía lo que tenía que decir en cada momento. Y un artista y sabía venderse y llamaba la atención y era su forma de ser y tenía un carisma natural que ya en los tiempos de Teidar, sin ser el primer cantante ni nada, ya
lo habíamos hablado, que después de Mark, que era guapísimo y era normal porque era un grupo de chicas, pues Robbie ya tú sabes que se ganaba a todo el público y a todo el mundo, chicos, chicas, de quien fuera, porque iba sobrado de carisma. Pero Sí. claro, Howard, si no componía él, si encima no tenía carisma y tal, pues hombre, yo sé que es una elección arriesgada, pero tío, si tienes un disco grabado entero, no estrenarlo por tus miedos, me parece muy raro, tío, me parece muy raro. No, pero yo creo que Muy. ahí fue la decisión de la discográfica, porque él, si te acuerdas en For the Record, él habla de que él cree que ha grabado un gran disco. Dice, Claro. In My Eyes, o sea, desde mi punto de vista, era un gran disco y era un gran single. Pero la discográfica, al final, por lo que fuera, vio que la inversión no merecía la pena porque, pues, a ver, ellos harían sus estudios de mercado y sus cosas y dirían, pues esto Claro, no, claro. no va a funcionar. Sí. Yo recuerdo unas imágenes de lo que era pues un poco la presentación del lanzamiento del single, de la carrera en solitario, ¿no? De Howard, porque no hubo lanzamiento de single tampoco. Y estuvo de invitado Jason, ¿no? Y le preguntaban que cómo veía, cómo iba a ser la carrera de Howard y decía, atentos con Howard, que Howard es uno de los artistas desconocidos dentro de Take That. Todavía no habéis visto ni un ápice de lo que es capaz de hacer. Y fíjate que fue premonitorio, porque luego en la segunda etapa de Take That, ahí sí que se vio la capacidad que tenía para a la hora de componer, a la hora de proponer cantar, ideas montar, dentro del grupo, ¿no? Y eso es lo que tiene a favor el grupo en la segunda etapa, ¿no? Que ahí todos aportaban. ¿Cuántas canciones de Howard de ese disco has escuchado tú? ¿A qué disco te refieres? Del disco que nunca salió. Speak Without Words. Yo solo he escuchado esa. Yo no sé si habrá alguna canción por ahí más, pero yo escuchar... ¿no? Que yo sepa canción que sea de Howard y que sepas que iba a ir en ese disco, la única que he escuchado es Speak Without Words, y eso que no lo sacaron el single. Que yo sepa. No. Que habrá alguna más que a lo mejor he escuchado, y no lo sé, a lo mejor he escuchado alguna canción que era de ese disco y no lo sé, pero que yo recuerde solo he escuchado esa. Muy bien. Era una pregunta, por si la tenías que me la pasaras, que me gustaría escucharla. No, que igual que la de yo creo que no trascendió ninguna canción. A lo mejor algún día alguien lo libera, ese disco, ¿sabes? No lo sé. Joder, aunque sea por escuchar en Spotify, ¿no? Estaría bien. Sí, a ver, yo lo querría escuchar. Yo sí que tengo muy claro que lo querría escuchar. La de Speak Without Words, la hizo single. Eso sí lo sabías, ¿no? No. Si metes en YouTube Speak Without Words, hay un chino cantando y habrán 80 o 90 mil personas en un estadio y canta Speak Without Words. ¿Qué dices? Sí. Eso te lo dice Jato Eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Por fin algo que tú no. ¡Toma! Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Sí. Claro, y ahí pone, está cantando en un estadio en vivo, ¿no? Pero habrán 80.000 personas. Y el tío pone los escritores y no está Howard por ningún lado. Se ve que se la escribieron para él. Bueno, siguiendo con el tema de las carreras en solitario. Que nos vamos ya a quedar. Sigue. Bueno, estaba lo que decíamos de Mark, que no estaba teniendo el éxito esperado, que al final le despiden, pero es que incluso Robbie se ve en esa tesitura, ¿no? Vemos ese momento en el cual le dicen ¿qué es lo que vas a pedir para Navidad? Y dice un número 1, ¿y qué posibilidades ves que hay del número 1? Y dice ninguna. Y si no llega a ser por Angels, y esto lo hemos comentado muchas veces, si no llega a ser... O sea, hay canciones que definen la carrera de un cantante o de un grupo por lo importante que puede suponer en cuanto a lo que es el éxito de la discografía. Pero es que aquí, además es importante y define la carrera de Robbie, porque sin Angels no habría habido carrera de Robbie. O sea, si no llega a ser porque en diciembre del 97 sale esa canción y lanzan ese single, Robbie no habría tenido una carrera posterior. O sea, a lo mejor había acabado otra vez en esa empresa de cristales de doble ventana, ¿no? Perdón, de ventana de doble cristal, que lo he dicho al revés. ¿Sabes? Empresas de doble ventana. Escúchame, tranquilamente, porque ya hemos hablado de que sigo yo he inventado un nuevo producto de cristales de doble ventana. Vaya, cristales, mola mogollón. Voy a comprarme un cristal de doble ventana. Qué maravilla, tío.
Escucha, que uno de los E17, el Terry Cowen, no, el otro John Hendy, está trabajando de techador. Y lo sigo por el Facebook, tiene tatuajes, canta menos que un palomo. Yo en Instagram le sigo, el tío es maravilloso. Sí, es un personaje con la hija ahí cantando, pero no cantaba nada. Sí, el otro día he visto un vídeo cantando una canción de E17. Claro, creo que era Deep, baby, deep sugar, deep down. Sí, con la hija. Pero que está trabajando sí que ha sabido reconducir su vida. Por lo menos sí que ha sabido reconducir su vida. Se moriría de hambre. Entonces, claro que Robbie Williams podía haber acabado, si encima le denunció Nigel Martin Smith, tuvo que pagar algo, podía haber acabado trabajando en una fábrica otra vez, claro que sí. Claro, de hecho tuvo que pedir un préstamo para pagar una multa que tenía al abandonar el grupo, que él no sabía que había firmado una cláusula que se abandonaba. Que aquí hay que decir que Nigel es el típico tiburón de los negocios. O sea, Nigel no quería despedir a Robbie, lo que quería era provocar una situación tal que eso provocara que Robbie se fuera, porque sabía que luego le iba a tener que pagar una pasta. No quería despedirle y tener que pagarle una pasta él a Robbie, sino que fuera encima al revés. Entonces fue muy maquiavélico porque puso a todo el entorno en contra de Robbie. Sí, diciéndoles que era una persona con comportamientos inaceptables, con comportamientos... que era verdad. Pero es que hay que decir una cosa. Y es que no puedes llevar a alguien al colapso mental y emocional y luego culparle solo a él de cómo se comportó. Y es que eso es lo que hizo Nigel. Él puso a todo el mundo en contra de Robbie. Y él se lavó las manos. O sea, él no estuvo en la conversación en la cual le dijeron a Robbie, te tienes que ir. Eso es un comportamiento maquiavélico 100%. Que, ojo, repito, Robbie tenía y luego tuvo después comportamientos tóxicos. Eso Robbie lo tenía ya de serie. Pero yo me pregunto, ¿el comportamiento del entorno de Robbie en ese momento fue para ayudarle de alguna manera para que no salieran esos comportamientos o potenciaron esos comportamientos? Porque cuando tú llevas a alguien a ese colapso mental de que ya no puede más, por esa depresión absoluta, porque le mandas mensajes contradictorios constantemente, que cuando él... Porque Robbie en varias ocasiones amagó con irse. Pero claro, en esos momentos no interesaba. Entonces nadie decía, no te vayas ahora, que no es el momento y tal. Y entonces le decía, no, porque eres importante. Pero luego, a la semana siguiente, le decía que era una mierda y que podía sustituirle por cualquier imbécil de Stoke-on-Trent. Entonces, no puedes llevar al colapso a esa persona y luego pretender que se comporte de manera normal. Robbie, en condiciones normales, no se habría comportado así. Ojo, no estoy justificando, pero tiene una explicación su comportamiento. Entendemos. Yo me pregunto, si en vez de Nigel Martin Smith, Teida hubiera llegado al éxito, imaginemos que llega al éxito igual, ¿vale? Nigel tiene mucho que ver, que igual con otro representante no, pero vale. Pero imaginemos que está en el éxito. Si Nigel Martin Smith, Robbie Williams hubiera abandonado Teida en ese momento, y si lo hubiera abandonado así, es una buena pregunta que habría que cuestionarse. Yo estoy convencido de que no, que con un manager de verdad bueno, de los que hacen piña, igual Robbie hubiera acabado yéndose, pero de otra manera, no tirado por la puerta atrás y no tan hecho polvo. Porque él se fue hecho polvo, no lo olvidemos. También Take That es hijo de su tiempo y esa industria discográfica es hija de su tiempo. Y en ese momento, en los 90, a nivel general, en la sociedad, no se tenía en cuenta la salud mental. Y eso lo reflejan en Better Man, ¿no? Cuando Robbie está deprimido, que llega al hotel después de que le dicen, oye, mira, no está funcionando la grabación de Relay My Fire, y se va a casa, bueno, se va al hotel, se encuentra con su padre y tal, y ve que está tomando Prozac y le dice, ¿pero qué haces tomando Prozac? Si estáis en la cresta de la ola, si la gente te adora. Esa incongruencia de que la gente se piensa que si eres joven, si eres famoso, si tienes éxito, no tienes derecho a quejarte, no tienes derecho a estar mal, no tienes derecho a estar deprimido, que no es triste. Estar deprimido y estar triste son cosas muy diferentes. La depresión es una enfermedad muy jodida, os lo puedo garantizar. Y, coño, si hubiera habido esa conciencia de salud mental
que tenemos ahora más, ¿no? Ahora, digamos que es una cosa más a la orden del día, que se tiene más en cuenta. Aún hay mucho trabajo que hacer, pero muchísimo. Se trabaja más sobre ello, se tiene más en cuenta, pues posiblemente este tipo de cosas no habrían ocurrido, porque los chicos habrían tenido un apoyo que no tuvieron. Tuvieron que hacerse mayores un poco a la fuerza, tuvieron que madurar un poco a la fuerza. Y luego, ahora creo que les hubieran puesto de manejar un psicólogo. todo eso. Claro, les hubieran puesto un psicólogo o dos que les apoyaran en cualquier cosa y que les acompañara como se lo han puesto a los futbolistas, tío. Los futbolistas todos trabajan con psicólogos, todos tienen incluso contratados para hablar con ella, para que no se encuentran mal y tal. Pues esto tenía que haber sido igual. Por eso te digo que cuando uno indaga más en todo lo que pasó, pues cada vez tiene más sentido. No es que estuviera bien, pero todo lo que pasó tiene todo sentido del mundo, porque fueron víctimas de su época, todos. Y es que además, amigo, esto no es solo cosa de Teidal. Yo me acuerdo de A17, Brian Harvey, que era el vocalista principal, a ese se la jugó el manager. Porque decían, ¿no?, los miembros, en todas las entrevistas teníamos siempre al manager o a un asistente vigilando lo que decíamos. Y a él le hicieron una encerrona. A Brian Harvey le cogieron una entrevista en solitario y le preguntaron por las drogas recreativas y tal y cual, porque como que les habían filtrado que él le gustaba, estando de fiesta, tomar éxtasis y tal, ¿no? Y ahí no había nadie que le ayudara y tal. Y él respondió con naturalidad, pues sí, yo tomo ese éxtasis y está muy bien, se lo recomiendo a la gente. Pues una cagada del copón. Ya yo igual. Aunque él firmó una carta de disculpa y todo eso, acabaron echándole del grupo. O sea, en el momento de que A17 tenía que haber aprovechado porque Teira se separaba y decían, ya tenemos el camino libre, ya no tenemos que competir, todo para nosotros. Fue la mayor cagada porque pensaban que si echaban a Brian, porque Brian era un tío problemático también, porque era muy reivindicativo, porque veía que se estaban aprovechando de ellos, el manager se lo quitó de encima y el grupo ya no funcionó. No. Además, el único que cantaba era él. Claro, a ver, Mortimer era el compositor, pero no tenía el carisma ni la voz que tenía Brian Harvey. Entonces los fans no lo aceptaron y el grupo acabó desapareciendo. Luego tuvo su revival después unos años, pero no era lo mismo ya. Entonces, por eso digo que los managers musicales, bueno, lo que pasó en All Saints, ¿no? Que la obligaron a Nicole a abortar, porque claro, estaban en el mejor momento del grupo y no podía estar embarazada y tener un hijo de Robbie. En la cresta de la ola. Claro, tío, es que son cosas que son un escándalo. O sea, a día de hoy, eso, si se enteran y tal, al manager en cuestión le funan. Y en su momento pues era una cosa pues a la orden del día, ¿sabes? Bueno, volviendo aquí, tenemos aquí al espectador de excepción. Que no me dejes de estar tranquilo, tío, ninguno. Mira el dragón por aquí. No pasa nada, no pasa nada. Aquí estamos en familia, así que no hay ningún problema. Eso. Bueno, ya para finalizar este segundo episodio, y creo que lo vamos a dejar aquí, y así hacemos otro programa. Tenemos la excusa para vernos otro día, amigo. Me parece genial. Llega un momento en que, claro, sale Angels, lo peta, y es por primera vez cuando Robbie se pone por delante de Gary. No es un número 1 en el Reino Unido, pero sí es un hit a nivel internacional, cosa que Gary no había conseguido. Gary había conseguido 2 números 1, con Forever Love y con Love Won't Wait, y es cuando le dicen, Gary, te tienes que ir a Estados Unidos. ¿Vale? Y entonces hizo una gira desesperada por los Estados Unidos durante 9 meses, y claro, fue una gira infructuosa porque allí la gente no le conocía. Sí, hablaban que era el compositor de Take That y tal, pero de hecho se ven imágenes, ¿no?, en el documental de que la gente no sabe quién es. Y desde el Reino Unido le llegan noticias de que Robbie está imparable. Imparable total, fue entonces es cuando la discográfica de Gary decide que, bueno, vamos a dejarlo así como está y se ha hecho lo que se ha podido, ¿no? Oye, Dani, luego, hemos pasado por encima un tema que me gustaría, aunque acabemos que quede poco, pero me gustaría que tú, que eres una enciclopedia abierta, porque lo has pasado por encima, pero ahora mismo yo, joder, fíjate, no me lo... ¿Por qué o cómo fue la ruptura de Gary Barlow con Nigel? Porque le comieron la cabeza, o sea, ¿cómo puede ser que Gary no fue una traición, fue pactado? ¿Qué pasó? Y cuéntanos a todos un poco, por favor. No. A ver, en realidad Nigel se quería dedicar, o sea, quería hacer su labor de manager con Gary.
Claro. Esa era la idea que Lo tenía. normal, ¿no? Lo normal, lo que había Pero pasado y todo el tema. pero es que ocurrió una cosa. Y es que Clive Davis, que era el CEO de Arista, que era, digamos, la división americana de BMG, que era la discográfica de MG Tidal. Ariola. Clive Davis, que había trabajado con Aretha Franklin, había descubierto a Whitney Houston. O sea, era un tótem Sí, un tío dentro que sabía del de lo que mundo de la hablaba. música. Claro, él pues sabía del éxito de Take That y sabía del talento de Gary, y él dijo, yo me voy a hacer cargo de ti. Entonces, Y él le pegó viaja, puñalada. Gary viaja varias veces a Estados Unidos a reunirse con Clive Davis. De hecho, tiene bueno, no nos vamos a enrollar porque tiene alguna anécdota un poco graciosa y tal. Y Clive es un poco el que le dice, esto es lo que tienes que hacer. Y le dice, tienes que coger esta, porque Love Won't Wait no es una canción escrita por Gary Barlow. No, Madonna, ¿no? Es un track de Madonna, que Gary nunca se sintió cómodo con esa canción, pero bueno, le convencieron para que la grabara como single. Luego tuvo un problema con esa misma canción también en una fiesta pre-Grammys, pero bueno, eso sería otra conversación. Joder, El pero hecho es que le dijeron, no. tienes que hacer también esta cover de Sogel Miguel. O sea, las canciones que tenía Gary pensadas para el disco no eran las que luego metieron. Sí que metieron alguna más, pero no eran las que... Y la promoción que le hicieron fue totalmente desorientada. Fue una Pero promoción que... traicionó a Nigel entonces. No es que le traicionara, es que Clive Davis se quiso hacer Se hizo cargo de cargo. él Pero entonces la y otra la pagó... apartaron. O sea, como era el CEO de Arista, que era la dueña de BMG, dijo, no. De este chico me encargo yo. Yo voy a... Porque él estaba... Pues voy a convertirle en el próximo George Michael. Sí, eso está claro. Es Eso así. está De claro. hecho, Pues además recuerdo esa época totalmente. de hecho, es lo que te digo. Le invita a actuar. Él, Clive Davis, tenía la costumbre de hacer una gala en su casa. No sé si era en su casa o en un hotel. No recuerdo. Creo que era un hotel, perdón. En una gala pre-Grammy, donde invitaba a un montón de artistas para que actuaran. Y uno de ellos era Gary Barlow. ¿Y Entonces, qué pasó ahí? pues, ¿qué pasó? Que a él le obligaron a cantar una versión más bailable, más rápida de Love Won't Wait. Sí. Y claro, Gary se acordaba de la canción de cuando había grabado la versión del disco, cuando la grabación del disco. Y todo fue sin tiempo, muy precipitado, sin opción a que le dejaran escuchar un poco la cinta para ver cómo era. Entonces salió a actuar y la actuación fue un desastre. Hostia, pero eso se puede Claro, ver. le habían presentado como Gary Barlow, el compositor de Take That, va a ser lo mejor, lo máximo, tal. Y ahí estaba Aretha Franklin, estaba Diana Ross, estaba un montón de gente del mundillo de allí, de la música en Estados Unidos. O sea, un montón de gente. E hizo el ridículo delante de ellos. Eso no está por ahí, Pues ¿no? ¿El qué? Que ese vídeo no estará por ahí para ver, ¿no? Que yo sepa, no creo que haya vídeo. Bueno, No habría lo sé, alguno lo privado. desconozco, yo no lo he visto. Yo lo que sé es porque lo he leído. Y entonces acaba la actuación y dice, fue el momento más humillante de mi vida porque lo único que se oían eran mis pasos abandonando el escenario. O sea, nadie aplaudió, o sea, fue como un... Qué fuerte, ¿Esto qué ha pasado? Porque claro, él decía, me limité a intentar cantar como podía lo que me acordaba de la letra yendo de un lado a otro del escenario, pero nada más. O sea, y él tiene ese recuerdo de bajar a por su coche, tardaba mucho, estaba lloviendo y dice, vea, no te molestes. Y de irse andando hacia su hotel. Qué fuerte. Lloviendo. Sí, O sea, eso es verdad. Yo lo una escuché, lo imagen leí también. súper triste. Y todo fue súper caótico. Y realmente, pues la promo no funcionó. No consiguieron hacerle conocido en Estados Unidos y descuidaron el mercado que realmente tenían que haber cuidado más, que era el del Reino Unido. Y claro, eso es lo que aprovechó Robbie. Y luego Robbie hizo la inversa. Una vez que ya lo había petado en el Reino Unido, y en Europa se fue. You Has Landed, que fue el disco, la versión, digamos, americana, y se fue a Estados Unidos a intentar petarla allí. No lo consiguió tampoco, pero ya el éxito en el Reino Unido y en Europa lo tenía. Sí. Entonces esa es la ventaja que tenía sobre él. Y esto es lo que además llevó luego a le vino bien. Luego le vino bien a Robbie también, porque decía que cuando estaba harto se iba para allá y como no lo conocía nadie no pasaba nada. Claro, es lo que lo bueno de no haber conseguido el éxito en Estados Unidos es que yo me pude ir allí a vivir y nadie me conocía.
Y en Los estaba Ángeles tranquilo. tranquilamente por ahí y tranquilo sin problemas. Claro, de hecho, Gary Eso también lo en un- decía, ¿no? Claro, aquí siendo súper Que yo me voy a Estados famoso, Unidos y aquí puedo ir a correr, puedo tomarme mi huevo revuelto y nadie me molesta. Si esto lo hago en Londres, viene la bueno, gente y quiere hacerse una foto y me quiere pedir un autógrafo efectivamente. y aquí no. Y es que eso es muy, muy revelador, ¿no? La gente también quiere ese anonimato. O sea, quiere Claro, ese y sobre todo cuando tiene nobody someday tanto que decía éxito. Robbie, ¿no? Ten en cuenta que Robbie Williams tuvo un éxito europeo y mundial, asiático, estratosférico. Recuerdo la época de Phil y tal, eso era increíble. O cuando cantó con Nicole Kidman, Something Stupid. En esos momentos, encima en Inglaterra, que es un poco lo que le pasó a Beckham. Beckham se fue a Estados Unidos porque no aguantaba más aquí. Se fue al Galaxy, el Real Madrid lo quiso renovar, pero él dijo que se piraba porque no podía más. Y entonces, claro, que de repente llegues a un sitio donde sigues estando en el meollo, no te has ido a vivir a la selva amazónica, ni a la selva negra en Alemania, ni te has ido a un sitio donde puedes seguir ejerciendo, Sí, donde tienes estudios, tienes todo igual, pero la gente no te conoce. Para ellos tiene que ser un oasis, tío, de tranquilidad. claro, Pues totalmente. muy bien. Y luego, claro, todo esto le llevó a que Gary, pasados unos años, sacara su segundo disco, el 12 Months, 11 Days, y no tuvo nada de éxito, que fue cuando le despidieron, ¿no? Y así empieza. Yo recuerdo que ese es el comienzo del My Take, ¿no? El momento en el que Sí, le comunican que le despiden. Y esto por pues le teléfono. llevó a perder totalmente la confianza, al hecho de que Robbie aprovechaba cada vez que podía para convertirla en un meme, y el hecho de también de querer intentar desaparecer, y la manera que tuvo era la de engordar, comiendo compulsivamente. Y aquí habla de algo que solo había comentado, creo que lo comenta, bueno, creo no, lo comenta en su segunda autobiografía, a Better Me. Habla de todo el proceso que tuvo, el tema de controlar el peso y los trastornos alimenticios. Aquí habla de que un día, después de un atracón, ya no pudo más y se fue al baño y se puso ya a vomitar bueno, pues sufrió bulimia, ¿no? Este tipo de cosas hasta hace unos pocos años no lo había contado, de lo mal que No. lo pasó con todo ese proceso, de ese, digamos, círculo vicioso, ¿no? Sí, De que, además las cosas personales cada uno es muy difícil sacarlas todas de golpe. Seguramente eso, con el paso de los años siempre van saliendo más cosas, porque hay cosas que, oye, no hace falta que haga específicamente decir cómo acabé, ¿no? En ese un día específico. Pero claro, si lo pasaron, él lo tuvo que pasar muy mal. Y encima, cuando peor estaba, toda su vida, ya no solo que se metiera con él el otro, es que su vida se va al traste y lo despiden por teléfono, tío. A un tío que había sido probablemente la mayor apuesta de esa discográfica. Tuvo que ser jodido, la verdad. sí, ¿no? Y el hecho de no tener a nadie a quien contarle cómo se sentía. Él se metía en el estudio que había montado en su casa, en Delamere Manor, esa pedazo de mansión, ¿no? Y, y él decía que se pasaba las horas muertas mirando al piano y preguntándose cómo es posible que lo que antes conseguía hacer en Era tan 5 minutos, fácil. ahora no conseguía hacerlo. Y pasaba las horas muertas mirando al piano sin poder hacer nada, pero luego él salía del estudio y se encontraba con sus hijos o con su mujer. Ah, ha sido un día fantástico en el Sí, sí, estudio, sí, he sí. creado cosas, y era mentira, pero él no quería mostrarse, no quería preocupar a sus seres queridos. Había No días quería que hacerle se daño. dedicaba, desde que se despertaba por la mañana hasta que llegaba la noche, que es cuando volvía Down de trabajar, llorando dentro del estudio. Y solo paraba cuando recibió una llamada de Down para preguntarle qué tal el día. Y todo eso Es una se lo putada. comía él. Claro, Mm. y el hecho de que sales a la calle y todo el mundo te vacila, te toman el pelo, cuando entras en una tienda de discos y de repente te ponen el disco de Robbie, Sí, sí, o sí, por sí. teléfono te vacilan. El hecho de querer ir al banco a cambiar Pasar tan el nombre rápido, ¿eh? en la cuenta de crédito, en la tarjeta de crédito, para no tener que decir tu nombre. O sea, es que son Pasar cosas, tan tío. rápido de ser el niño mimado de Inglaterra a ser pues el paria o el bufón de la corte, tiene que ser complicado. Y más para un tío que no era un impostor de su oficio, era un tío genuino, un tío que quería cantar, que cantaba, que componía y que lo había hecho toda la vida, ¿sabes? No es un poco como Mark o Jason, o incluso Howard,
que en un momento dado se pueden sentir, bueno, lo he intentado, lo he hecho, pues muchas gracias, he pasado 6 o 7 años maravillosos, vuelvo a lo mío. No, lo suyo era eso. Y estar delante de un piano y que no vengan las musas tuvo que ser muy jodido para él, desde luego. No solo eso, amigos, sino también el hecho de que, joder, y esto se ha repetido a lo largo de la historia, lo que nos gusta subir a la gente y luego lo que nos gusta hacerles caer. A los mismos. Todos aquellos que seguramente le habrían hecho la pelota a Gary, que habían dicho que era fantástico, que era un compositor del copón, que era un magnífico cantante, son los mismos que luego, porque yo me acuerdo de esas imágenes que hay, de esos sketches riéndose de él y de esos críticos de música haciendo comentarios sarcásticos y todo esto, y luego son los mismos que cuando luego el grupo vuelve y vuelve de esa manera con el Beautiful World, petándolo, ganando el Brit y tal y cual, son los mismos que le vuelven a hacer la pelota. Y es un tío que, fíjate, de la manera que lo pasó, y no fue revanchista, no dijo, no, ahora os vais a joder. No. El tío entendió lo que es el mundo del espectáculo, que a veces que estás arriba y veces que estás abajo, tal, pero lo jodido que tiene que ser que los mismos que te han estado dorando la píldora ahora te pongan a parir porque le ríen las gracias a Robbie. Eso va en su carácter, efectivamente. Va el carácter de él y hizo bien. Primero, porque ya no vas a sacar nada, ¿no? Y segundo, la mejor manera de callar la boca a alguien es con hechos. Coño, sacas un disco y tienes más éxito que antes de separarte, cuando ya había sido el mejor grupo de Inglaterra de esa época y tal. Todos los que tenían que decir algo, tú ya les has callado la boca. ¿Para qué vas a entrar al trapo? Si justamente lo que tú vistes en otra persona que era entrar al trapo todo el rato era lo que no querías. Gary es un señor. Y ahora es más señor que nunca. Entonces, era obvio que esas cosas no las iba a hacer. Luego, pues la suerte que tuvieron de ese documental, que tanto nos gusta tanto a ti como a mí, ese Take That for the Record, 10 años después de la separación del grupo, en la que hablaban de todo lo que era la historia de Take That y cómo se encontraba cada miembro, porque bueno, Robbie era conocido porque era una estrella internacional, pero del resto no se sabía tanto, o prácticamente nada, ¿no? Y de lo bien que les vino este éxito. Y aquí hay una cosa que cuenta muy curiosa Howard, porque él dice que según va pasando el tiempo, el dinero se va acabando y intenta hacer sus cosillas, pero bueno, le hacía falta pasta y el documental le vino de perlas. Y el hecho de aparentar con la ropa que llevaba, tenía un estatus que no tenía, ¿no? O sea, de dar la imagen de no estar mal, precisamente porque eso le podría ayudar un poco a que tuviera más éxito y ellos no las tenían todas consigo. O sea, cuando se estrena el documental, se preestrena, mejor dicho, que es en un cine de Notting Hill, y van de camino en una limusina, justo antes de girar la esquina para llegar al cine, donde iba a presentar el documental, todo dije, oye, ¿y si pasamos de todo y nos vamos a tomar unas pintas y ya está? Porque temen de que a lo mejor estén ahí, pues yo que sé, sus madres y ya está. Y luego cuando giran y se dan cuenta de que está todo acordonado, con un montón de prensa, un montón de fans, con memorabilia del grupo gritando sus nombres, como, hostias, que hemos vuelto a los 90, ¿no? Y lo que sobre todo, lo que les hizo pensar en volver, de alguna manera, es que las fans les decían, ¿cuándo vais a sacar material nuevo? ¿Cuándo vais a volver al escenario? O sea, que ellos vean, oye, hay una demanda ahí. Sí, ¿no? Que no habían pasado de moda tanto como ellos se creían, sino que la gente seguía teniendo, yo creo que tuvo mucho que ver la espina clavada de la separación en ese momento. Vuelvo a repetir, claro, yo tenía esa espina clavada, entonces cuando se volvieron a juntar volví a ser fan directamente, ¿sabes? Y el hecho, mira, y esto es una cosa que lo voy a unir con un proyecto que yo hago ahora, que es un podcast, ¿no? El hecho de la vinculación que tenemos emocional con una etapa como es la adolescencia y el querer volver a sentirnos otra vez adolescentes, en cierto modo. Yo hago un podcast que se llama La banda sonora de nuestras vidas. En cada programa yo invito a una persona para que haga un recorrido vital a través de la música. Me eligen 8 canciones, esa persona hace una lista de 8 canciones y las elige cronológicamente según le han ido marcando en su vida. Y yo he hecho una estadística, ¿no? El 80 y tantos % de las canciones que elige la gente
de esa lista, del total, tienen que ver con la etapa o de la niñez o de la adolescencia, sobre todo de la adolescencia. Sí, Porque es eso una es. etapa en la cual vivimos las cosas de una manera tan intensa Sí, que es la que más todo te lo que nos marca. pasa en esa época lo tenemos muy, muy a flor de piel. Entonces, yo creo que el éxito también del grupo es que cuando nosotros les vemos en el escenario, cuando nosotros escuchamos un disco, una canción nueva, Nos vemos a nosotros en en esa cierto época. Eso modo es. nos retrotraemos a esa época. Sí, Y sí, sí, sí. entonces No, fue como decían, ¿no? El sueño de todo adolescente, volver a ver a Take That otra vez en el escenario. Por eso lo petaron con el sí. documental, que fue todo un éxito. Cuenta Gary, ¿no? Al día siguiente, la cantidad de llamadas, de mensajes, el hecho de decir, ya no me quiero esconder, yo tengo que ir con un kilo de ropa encima para que no me reconozcan. Yo Sí, la hoy parte mala se ha quiero ser olvidado yo. y ha quedado la buena, que es lo que eran, las estrellas que eran y los buenos músicos y la buena música que hicieron y el buen trabajo que hicieron. Porque al final suele quedar eso, ¿no? La gente no se va a acordar de cuando Gary estaba escondido, cuando el otro se metía con él. Al final se acuerda de que Teidad fue un grupo una nuevo que vendió millones y millones de discos y que fue el más famoso de Inglaterra durante 5 o 6 años. Y eso Sí, en el documental la gente se acuerda de eso, no se acuerda de esa etapa tan fea que pasó él, ni siquiera de los discos que sacaron en solitario que nadie se acordaba, sobre todo los de Mark y tal, se acuerdan de cómo fueron como banda. Entonces, como vuelven como banda y no como persona, si hubieran vuelto como persona, no hubiera tenido la mitad de éxito, aunque se hubieran juntado en cierto momento, ¿no? Pero al volver como banda, vuelve Teidad, hostia, eso son palabras mayores. Entonces la gente vuelve a recordar, tampoco hacía tanto, hacía 10 años, ¿sabes? Al final pero ahora es los que años pasan además, volando, pero además hay una cosa, que es que vuelven y sin Robbie. O sea, el documental tiene éxito, Robbie no va a la reunión con los otros cuatro, pero el documental sigue teniendo mucho éxito. claro, Y porque les proponen hacer la gira, una gira revival, cuando en otras ocasiones ya habían recibido una oferta, pero al final ningún promotor se quería arriesgar porque decía, una gira de Take That sin Robbie no va a funcionar. Y el hecho de que, bueno, nos la jugamos, el hecho de ver que ponen pocas fechas a la venta, pero enseguida se venden y ponen más y se venden enseguida y tal, eso eso se fue ve un muy bien en chute el de, documental, está mola. claro, eso fue un chute de confianza para ellos del copón, porque ellos tenían dudas. De hecho, ellos van a la rueda de prensa donde hace la presentación del Ultimate Tour Más y asustados Gary que hace nunca. esa broma, ¿no? De los rumores, desafortunadamente los rumores son ciertos, Take That vuelven otra vez y todos se ríen y tal. Era una rueda de prensa que les salió fatal, porque estaban súper oxidados, se veían muy nerviosos. De hecho, cuando acaban, a alguno de ellos le da un ataque de ansiedad y los demás le tienen que consolar, porque para ellos había sido un desastre. Y pensaban, bueno, nos van a criticar, nos van a... Y no, si, No van a y caer a palos los por fans todos les lados y importó un fue todo lo carajo. contrario. Sacaron las fechas y enseguida, ¡pum!, todo vendido. Y eso fue un chute de energía y de confianza para ellos del copón de decir, oye, ¿y si sacamos material nuevo y cambiamos un poco la dinámica del grupo? Y ya no soy... Porque, curiosamente, Gary, cuando se va en solitario, dice, ya solo me tengo que preocupar de mí mismo, ya voy a estar liberado. Y sin embargo, cuando se libera es cuando vuelve al grupo, pero haciendo que los demás también colaboren. Claro, es que Y es ayudando a que mucho los demás mejor. también aporten. Y yo ya Y no la quiero ser el presión único ya que te se la preocupa aquí divides de también. todo. La presión te la Y el hecho divides, es de... que eso es una cosa que él no pudo pensar en esa época, porque estaba ensimismado y todo el rollo, pero en el fondo es mucho mejor. Cuando tú vas a hacer una obra de teatro o cualquier tipo de producción, sea la que sea, en el momento que tú deas un poco de libertad a los demás a la hora de proponer, sin querer te estás liberando, ¿no? Porque de la otra manera todo lo bonito te lo llevas tú, pero lo malo también. Y tener que estar siempre predispuesto a que todas las cosas que tú digas sean las que vayan a hacer, quiere decir que si sale mal, es tu culpa. Y esa presión a cualquier ser humano le afecta. Por eso al final todos se rodean, un director de cine se rodea de su mejor director de fotografía, de su mejor guionista, aunque lo hagan ellos, pero se rodean de esos. ¿Por qué? Porque saben que, primero, que la presión es diferente y segundo, que siempre, si aportan más y hay un buen rollo, siempre puedes llegar a mejor puerto que si solo tú decides, porque si te equivocas y tiras Claro. para adelante, te puedes equivocar en todo, no solo en una cosa, ¿sabes? Y luego hay una Y cosa eso fue que lo que fue se dio crucial cuenta Gary. para... fue crucial para que funcionara todo esto, y es que
Nigel ya no estaba ahí. Claro, hombre, como que eso fue una plantó, cosa que hicieron ellos, lo tenían clarísimo. El que se plantó sobre todo fue Jason. Dice, si yo vuelvo a esto, solo voy a poner una condición, y es que no quiero que aparezca en ningún sitio ni contar para nada con Nigel Martin Smith. Le dijo a Gary, si me quieres a mí, pero lo dijo así, o sea, si me quieres a mí, yo no voy a contar con este señor. Porque ellos tienen una reunión cuando están negociando lo del documental, ya Nigel directamente él dice, les enseña un contrato con las siglas, ¿no? De Nigel Martin Smith Entertainment, ¿vale? Y claro, todos se quedan blancos de decir, ahí va a manejar todo el cotarro. Y es Jason el que dice, bueno, ¿y cuánto nos llevamos nosotros? ¿Y cómo se va a rodar? Y claro, empieza a hacer preguntas y Nigel se encuentra un poco a contrapié porque no estaba acostumbrado a eso. Él me están plantando un poco de cara. Claro, los demás se quedan callados, pero ve que Jason y luego hace una llamada a Gary y le dice, ¿pero quién se cree que es Jason si solo es un pintor y un decorador? Y Jason le llama a Gary, oye, conmigo, si este señor sigue, no contéis. Y cuando le tiene que decir Gary, mira Nigel, no contamos contigo y tal, fue un duro golpe para Nigel, pero era necesario, porque, como cuenta Gary, nosotros ya no éramos unos chavales. Nosotros sabíamos lo que queríamos. ¿Quién tendría los derechos y todo el rollo? No, qué raro que Nigel. Eso es una cosa que tampoco he visto en ningún documental. A ver, los derechos eran de la discográfica. Los derechos eran de la discográfica. Sí, lo que pasa es que pero el nombre los derechos vencían. ¿Sería de la discográfica? Sí. No, a ver, los derechos eran los royalties de lo que habían los royalties de lo que habían hecho hasta ese momento. O sea, Teida solo podía sacar material hasta 2005 que fuera en BMG. Sí, BMG, claro, sí, Ariola. Eso es. Por eso el recopilatorio que sacan, lo sacan con ellos. Que es el Collection. Claro, The Ultimate Collection, que en principio iba a ser exactamente el mismo que el que habían sacado en los 90, salvo un remix de Babe. Pero Mark dice, no vamos a sacar lo mismo, tío, que va a ser el mismo. Y entonces es cuando se acuerda de aquella canción de la Today I've Lost You, que la habían grabado en los 90, pero nunca la habían lanzado. Y ellos, los de BMG, dicen que de eso nada, y es cuando ahí Nigel saca su vena negociadora y dice, si no lo sacáis vosotros, lo vamos a grabar con EMI o con Sony y va a ser muy humillante para vosotros que Teida saque un número 1 en Navidades y vosotros os quedéis a dos velas. Y al final lo consiguen, lo graban y entra dentro del disco. Pero ahí se acaba. Ellos tienen una reunión con BMG y lo que les dice... creo que son Mark y Jason, ¿no? Oye, nos han contactado desde ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la que pertenece a Universal? No me acuerdo. Polydor. Joder, gracias. No me salía, amigo. Muchas gracias. Les contactan los de Polydor. ¿Por qué no tenemos una reunión con ellos? Porque no estaban muy a gusto. Y después de la reunión de Polydor, dice Mark, mira, yo creo que está clarísimo. Esta gente piensa en nuestro presente y en nuestro futuro. BMG solo piensa en nuestro pasado. Claro. Yo creo que tenemos que firmar con Polydor. Y firman con Polydor a hacer el Beautiful World. Fue así. Pero claro, ya Nigel no tenía nada que ver con todo eso. Muy bien. Pero digamos, los derechos de Teida de sacar algo los tenía BMG, que luego se convirtió en Sony BMG. Claro, lo que pasa es que yo imagino que luego se acabó, tendrían un contrato de 10 años y se acabaría, porque yo sé que los logotipos se registran y muchos grupos han tenido problemas con eso, ¿no? Cambiarse el nombre, entonces por eso tenía yo esta duda, claro. Luego hay que tener en cuenta, amigo, que Gary tampoco tiene un buen recuerdo de BMG, porque le habían despedido. Y tanto, sí, por supuesto. Él decía, joder, yo que les he dado tantos éxitos a estos tíos, que les he hecho ganar un montón de pasta, me echaron a la calle como un perro y ahora quieren que vuelva a escribir cosas y vuelva a grabar para ellos. Y escribieron I Wait for Life, la primera. La primera que grabaron de Beautiful World. Sí.
Y luego, pues, y es de las más normales, porque luego tiene cada temazo de ese disco, Sí. madre mía. Bueno, Sí. y canciones que se quedaron fuera en ese disco y luego aparecieron en el siguiente. Que esa es otra historia. Pues, por ejemplo, The Garden. No sabía. The Garden tiene una historia muy bonita que yo ya he contado en alguna ocasión, y es que cuando estaban grabando el Beautiful World, en los descansos, Gary tenía la costumbre de ir a correr a Hyde Park. Y un día, pensando en letras de canciones de qué podía ser, se fue fijando mientras corría por el parque en la gente que había alrededor. Una pareja que discutía, un abuelo con su nieto y tal. Y es cuando se le ocurren ideas para la canción. Y vuelve al estudio y les cuenta, ¿no?, a sus compañeros lo que habían pensado. Y escriben una canción que titulan It's All Life. Todo es vida, ¿no? Y la graban y tal, pero al final deciden no meterla en el disco. Y luego cuando graban el Circus, se acuerdan de ella. Entonces, cambian un poco la letra, le cambian el título y lo meten dentro de Circus. Y esa canción es The Garden. Y menudo temazo, ¿eh? Es un temazo. Pero es que si te das cuenta, The Garden de lo que habla es precisamente de lo que es el viaje de la vida, de las diferentes circunstancias que nos podemos encontrar. Y era un poco lo que le hizo pensar a Gary cuando mientras corría veía a la gente, ¿no? Se preguntaba qué piensa cada persona, cuáles son los problemas de cada persona. Todo eso es un poco lo que entra en... Y The Garden hace referencia a ese parque, ¿no? Al jardín. Muy bien, Dani, perdona que como luego puedes editar, que no queda ya mucho, ¿no? Es que tengo que hacer la cena, tío. No, ya hemos acabado. ¿Sí? Ya hemos acabado el segundo episodio. O sea, de hecho, iba a despedir ya. Así que, pues nada. Déjalo y despide así, que nosotros somos genuinos. Claro, no, lo vamos a despedir así, tal cual. Lo dejamos aquí y de esa manera pues tenemos un tercer programa para hacer el tercer episodio y un poco las recapitulaciones, ¿no? La conclusión final. Yo me lo he pasado muy bien, como siempre, amigo. Y esto ha durado 2 horas. Nos hemos ido por los cerros de Úbeda muchas veces, ¿eh? Nos hemos ido por los cerros de Úbeda muchas veces y tal, pero... Y porque me freno. No. Porque si no tendría aquí... Pero fíjate que llevamos 2 horas, ¿eh? A ver, es que, tío, si no nos frenamos, esto puede durar días. Además, a mí me mola mogollón, porque como tú sabes todo de todo, yo sé mucho, pero tú sabes mucho más. Entonces, cuando yo tengo alguna duda, te la pregunto como si estuviéramos hablando tú y yo solos. Entonces me la cuentas y yo te escucho felizmente. Entonces, me mola, ¿no? El tema de tener a alguien que sabe tanto, porque hay muchas dudas que surgen, sobre todo cuando las hablas. ¿Te acuerdas? Hostia, ¿y esto cómo fue? ¿Y esto tal? Entonces, esto nos pasa mucho a nosotros y es normal que se alargue. Pero aún así hoy hemos hablado bastante del documental. De todas maneras, hay mucha gente que sabe también mucho, ¿eh? Yo hace poco he descubierto una chica en Instagram, se llama Tatiana, y que hace vídeos sobre teidad, y esa chica ha leído mucho y sabe un montón de cosas. De hecho, en los vídeos que ha hecho me ha recordado cosas que no me acordaba, ¿eh? Yo a la gente que nos vea le recomiendo que la siga en Instagram, porque es una tía que sabe un montón. Bueno, de hecho me dice, y mi hermana sabe todavía más que yo. O sea, que su hermana tiene que ser ya, o sea, cum laude, ¿sabes? Debe ser prima hermana de Nigel, de ayudante. No sé. O trabaja todavía para alguno de los de Teidad, vete tú a saber. Sí, no, hay gente que yo me quedo flipado de la gente que descubres en las redes sociales. Hay un chaval con síndrome de Down que es súper fan de Robbie, que se pone el tío a cantar las canciones de Rob, de vídeos y tal, y le siguen todos los conciertos. Ese chaval es buenísimo también. Claro, si es que al final todos los que somos fans, una cosa es que sea fan y otra cosa es que sea ya un fan un poco friki como somos tú y yo. Entonces, pues eso se nota y encima con orgullo, porque nos mola y nos gusta hablar sobre amigo, pero lo de ser friki hay que decirlo con orgullo. O sea, yo soy friki y yo estoy muy orgulloso. De hecho, este programa se llama Bienvenidos al Friki Universo por algo. O sea, yo estoy muy orgulloso de ser friki. Claro, ¿quién se tira 2 horas y media hablando de un documental de Teidad diciendo hasta el día que lo despidieron qué clima hacía? Nosotros solo. Claro. Nosotros si el hombre del tiempo si le preguntas, Alexa, pero ya está. Pero, y lo mejor de todo es que hay gente que lo ve. Hombre, claro, porque son peores que nosotros dos, ya veremos qué nos ponen. Pues si eres más friki que nosotros, deja tu comentario, por favor.
Gracias. Sí, pues nada, como está diciendo Jasón, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejar un like, suscribiros al canal los que no lo estéis. Y también pues dejarnos comentarios en la caja de comentarios, que siempre se agradecen. De hecho, dejasteis bastantes en la última ocasión, con lo cual agradecido como siempre. Y dentro de unos días, los que no nos hayáis visto en YouTube, pues nos vais a poder escuchar en los formatos habituales de Radio Jabato, que os recuerdo que son el 103.8 de la FM de la Comunidad de Madrid, la página web y también el canal de iVoox. Y con esto nos despedimos por fin, amigo. Hasta la próxima entrega. Así que muchas gracias a todos. Eso. Te voy a hacer una tortilla de patatas. Te voy a hacer una tortilla de patatas con pera y morcilla que va a flipar. Luego subo una foto yo la tengo hecha ya, ¿eh? Yo me voy a poner. Pero también de pera y morcilla no, son muchos actualizados. No. Tortilla de patatas tradicional. La tortilla de patatas es lo mejor que hay. No tengo nivel gourmet tuyo. Eso ya no, ahí no llego. Bueno, amigo. Yo voy practicando y ya está. Pues nada, un abrazo. Nos vemos pronto.